Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 197 de Esto también es política, episodio veraniego como siempre, episodio calenturiento y bueno, episodio de estos que, como cuando te da el sol, sabes que lo comentábamos antes y te quema el brazo y tú no quieres, pero al final es algo inevitable, ¿no? Porque al vivir en el planeta Tierra, ¿me entiendes, no? ¿Qué Claro, tal? y teniendo piel, ¿no? Efectivamente, Claro. ¿qué tal Miguel? Oye, por supuesto, Oye, saludo y presencial, ¿qué tal? no, Encantado. no me acordaba de Ya, la cómo verdad era es que esto, compartir habitación nos y eso. hemos visto en otras ocasiones, pero Sí, no no, en la no. ocasión que merece y que compartimos además con todos nuestros oyentes, escuchantes, videntes también, que nos ven a través del canal de YouTube. Invidentes a veces. Y hoy, además, yo os recomiendo altamente que nos vean en el canal de YouTube, porque creo que la imagen no es de bodegón Sí, típico no, español. aporta la seriedad que este Sí, podcast quiere efectivamente. transmitir, ¿no? Efectivamente. Y además, bueno, como decimos siempre, estamos celebrando un poco nuestro aniversario, ¿vale? Este año, para celebrar nuestro aniversario, me he comprado un aire acondicionado para A rememorar tope, viejos tiempos, pero un poquito mejor, a tope, ¿sabes? Que no sí. pasemos esos calores estivales que nos pasan en otras ocasiones. Hombre, quiero decir, han cambiado mucho las cosas. ¿Te acuerdas cuando empezábamos en ese sofá de Sky? Claro, claro, claro. Sin aire acondicionado, bueno, estuvimos a nada de la muerte. Ojalá poder recuperar el sofá de Sky, ¿no? Y el rollo en el episodio 200, que Hombre, siempre que primero le hagamos una prueba a nosotros y que luego lo claro. subastemos. Ahí también sufría nuestra piel, si Claro, recuerdas. claro, es que es verdad. Es que es verdad. Porque yo hay materiales, además no sé dónde lo sufrí el otro día, hay materiales que no son cómodos para la piel. Es decir, el Sky, sobre todo en sofás, No, no, es... rollo veraniego, ¿por qué? ¿No? Diría yo. Bueno, es verdad, si las alfombras se quitan y se ponen, ¿por qué no se cambian, no? Los Las sofases. mantas estas, que son como de nudo gordo, esa Hombre, manta que te la echas y rasca, la que pica, hombre. pero que te la echas y rasca, digo, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque había que darle salida a ese material. Vale, Supongo que es vale. como cuando se vendía aceite de colza, ¿no? Digo, quiero decir, Efectivamente, pues efectivamente, habría que darle salida. había que darle salida y sacarle un Que beneficio. muere gente, bueno, pues no pasa Hay nada, una hombre. inversión ahí que hay que respaldar. Vale. Eso me entiende. Bueno, pues estamos en un plato nuevo, estamos en presencial, por si no lo habéis notado. El plató es algo Sí. que solo va a ser hoy, ¿vale? Porque además nos cuesta mucho montarlo y la producción somos nosotros mismos, entonces no es una cosa que vayamos a llevar a cabo y ya digo que nosotros no damos muy bien en cámara. Que quizás las cámaras que estamos normalmente, que es como un cuadradito, es como un cuadradito pequeño, ahí sí quedamos medianamente bien porque te puedes Claro. ocultar, pero luego ya cuando se te ve un poquito más grande ya ahí pierde bastante. Sí, lo que es el resto del cuerpo, a lo mejor, ¿no? Quiero decir. Lo que es el resto. Claro. Por eso quizá el tema de la radio se trabaja mucho la mesa grande, mesa Hombre, alta y solo apoyamiento de codos. apoyamiento de codo y pantalón holgado, porque quiero Claro. decir, no hay que dar determinada imagen. Aunque siempre he tenido un poco el sueño de que los de telediario también hacen lo mismo. En realidad van en pantalón corto, Ojalá, ojalá. en Ahora bañador. se trabaja mucho lo de estar de pie, ¿eh? Lo de estar de pie en telediario. Ya, porque no hay pa' mesas. Claro, Debe ser la crisis. no hay pa' mesas. Bueno, pues nada, como siempre, gracias a todos los que nos estéis escuchando, viendo, comentando sobre todo. Siempre que hacemos referencia a que haya comentarios en Spotify, entran de vez en cuando 2 o 3 comentarios. Animamos en iVoox, en Spotify. Hombre, si los podéis dejar todos en el mismo sitio, los ignoraremos todos a la vez en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, hacernos ese favor, porque si lo vais dejando por múltiples sitios, nos sentimos un poquito mal, pero en sitios diferentes, y tampoco queremos nosotros ahora sentirnos mal en sitios diferentes. Entonces, bueno, que gracias por el apoyo como siempre, y nada, y yo creo que podemos empezar a encarar el tema de hoy, que después de unos episodios excelentes, ¿no? Con Fresquitos, temáticas sí. muy alegres, muy Ligeras, veraniegas, ligeras. que dirías, joder, ¿cómo nos han hecho canciones del verano con esto, no? Que igual se han Mm, hecho. igual, sí, ¿no? Limpieza étnica. Claro, claro. ¿Sabes? Y, todos con la limpieza étnica y El genocidio. Claro. El genocidio. ¿Crees que en el congreso del PP del pasado fin de semana se escucharon? No, no, no. Perdón, presuntamente siempre todas estas cosas. No puedo revelar lo que allí pasó, porque firmé una cláusula de Mucha foto de confidencialidad. Ayuso ha habido, ¿eh? Demasiada, a lo ¿No mejor. crees que ha habido mucha foto de Ayuso? No, pero que no, que es todo detrás de Fijo. O sea, tengo mucha ilusión porque dijo, creo, la presidenta, nuestra musa, Nuestra amada. dijo en un momento dado, Fijo, presidente, estamos todos detrás de ti. Lo que pasa es que algunos a un golpe a empujar. Estamos esperando el momento para Claro, acuchillen, ¿no? claro, a lo mejor. Bueno. Estamos ahí, pero bueno. Que se lo digan a Pablo, claro, sí es que es verdad. A Pobre Pablo, Madre ¿qué mía. fue de él? El otro día, ostras, ya, y empezamos ya. El otro día, de manera así como sin esperármelo, me apareció en un anuncio de Instagram
Pablo Casado. No, se me ha ido el nombre, el de Ciudadanos. Hombre, Albert Rivera. el huele a leche. Sí, pues es que ahora está haciendo un máster o no sé qué de oratoria. Ah, sí, bueno, claro. Y digo, pues claro que sí, hombre, Albert, si es que hay que diversificar, hay que pivotar y al final pues todos tenemos una vida... No, a ver, en oratoria era muy bueno, hay que recordar que convenció a mucha gente que era de centro. Efectivamente. Bueno, pues nada, volviendo a la temática, vamos a seguir un poco con pues, nuestras temáticas veraniegas en las que estamos ahondando en ciertas, bueno, Conceptos, ¿no? conceptos delictivos un poquito en algún caso. ¿Qué nos toca hoy? ¿Por dónde vamos a ir hoy? Pues hoy vamos a ir por el antisemitismo, Oh, yeah. que también es una palabra que se utiliza quizá con demasiada ligereza. Sí. En este caso no solo por apoyos de Israel, sino por el propio gobierno y por el propio Netanyahu, acusando de antisemita a todo aquel que bueno, hace una posible crítica al gobierno de Israel. Hay veces que efectivamente parte de esas críticas esconden un cierto antisemitismo y hay veces que no, entonces vamos a intentar definir o establecer algunos límites para entender qué es antisemitismo y qué no lo es, porque es verdad que antisemitismo probablemente en algunos países es delito y es un concepto que tiene implicaciones muy graves, porque al final hay que recordar que ese concepto que nace más o menos en el siglo XIX desemboca en el Holocausto, es decir, no desemboca en una broma. No es un final feliz, sí, la verdad claro. que al final. Entonces, claro, entonces también se hace conscientemente cuando alguien acusa de antisemita a otro sin pensar si realmente la crítica es legítima o no lo es, se pretende eso, ¿no? Nadie quiere ser tachado de antisemita. Sí, o sea, es no uno quizá de las cosas a las que más bueno, temor se tiene, ¿no? Nadie quiere ser cómplice del Holocausto, aunque sea posteriori, sí, ¿no? Este tipo pues de a mí sí me cuestiones. gustaría, es una de las vocaciones que tengo yo a futuro. Sí, bueno, pues temazo también como Bueno, los otros. vamos a ver Oye, voy a cómo hacer un nos- pequeño paréntesis antes de seguir. ¿Crees que la próxima propuesta del señor Donald Trump a premio Nobel, por ejemplo, del deporte, yo que sé, podría ser Echenique, ya que ha propuesto gente para el Nobel de la Paz? No, le han propuesto a él. Para el- Netanyahu Es verdad, Netanyahu. le ha propuesto perdón, a él Premio Nobel de la Paz. Perdón, es verdad, Sí, Netanyahu, sí. Netanyahu. Y bueno, el resto del auditorio estaba vacío, claro. No, Sería maravilloso. El premio Nobel no de pero la y que Paz. se lo dé Netanyahu, o sea, Claro, ad sequo, por favor. Dicen, hombre, si se lo dieron a Obama, pues hombre. Hombre, tengo claro que va por ahí. O Ningún sea, fallito. tengo claro que le dijo, o sea, yo te respaldo en todo, pero tú me propones para el Nobel de la Paz. Efectivamente, No puede ser que Obama tenga un Nobel de la Paz y yo, ¿no? efectivamente, claro. ¿Crees que se podría cambiar incluso el tono de la piel en un giro de los acontecimientos? Que ya está un poco cuero, tiene un poco piel Bueno, que curificada. recordemos que tiene una edad ya ese señor, ¿eh? O sea, Efectivamente. bueno, probablemente ya haya productos químicos corriendo por sus venas. Bueno, pues nada, vamos a tope con el antisemitismo, que me parece que es una frase que no se ha dicho nunca en un podcast, ni en ningún programa de radio, ni, bueno, igual en alguna de las reuniones. Igual. Vamos allá. Bueno, pues eso, recordad un poco que estamos haciendo esta serie de capítulos pues para intentar tratar con un poco de rigor e intentar, bueno, pues que nuestros oyentes pues utilicen estos términos con cierto rigor, con cierta objetividad, que cuando digamos que alguien es un genocida lo digamos por algo y no simplemente porque... Al panadero. Claro. No, chico, que tú eres un genocida. Relaja Claro. también los insultos. Entonces, claro, o al de las verduras, ¿no? Que te vende judías, eres un antisemita, ¿no? Pues es que no estamos hablando de estas judías, o sea, vamos a ver, ¿no? Entonces, un poco para, bueno, para poner ese nuestro granito de arena, para ver si, bueno, por lo menos alguien se piensa un poco o es más consciente de que cuando dice determinadas cosas lo que significan. Evidentemente, para entender el conflicto palestino-israelí, que es hacia donde estamos intentando conducir todo esto, es un concepto importante, como digo, se utiliza mucho y las narrativas que rodean, ¿no?, todo este conflicto, pues el término antisemita o el antisemitismo es un término que se utiliza con cierta frecuencia y entonces hay que recordar que el antisemitismo, para empezar, es una forma de odio que a menudo suele llevar o suele desembocar en violencia en muchos casos. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, cómo hace no demasiado pues, a 2 judíos en Estados Unidos, a raíz de una protesta por el conflicto palestino-israelí, pues se les mató. Claro,
¿Eso escondía antisemitismo? Pues probablemente sí, porque quiero decir, no hay otra razón para matar a un judío que no sea la de odiar a los judíos por lo que son. Porque estoy casi convencido de que esos dos judíos, que podían ser bellísimas personas, o podían ser grandísimos hijos de puta, no lo sabemos, no tenían mucho que ver con el conflicto palestino-israelí y acabaron pagando las consecuencias de algo o de una ideología, de una forma de pensamiento que acaba en el odio. Entonces, vamos a intentar explicar qué es el antisemitismo y sobre todo luego el objetivo es que al final intentemos ver dónde está la frontera de qué es antisemitismo y qué no lo es. Vale. Para entender el antisemitismo, que es un fenómeno muy complejo... Es que, claro, te voy a hacer una pregunta, no sé si lo vamos a tratar, porque claro, se habla de antisemitismo, pero semitismo en principio no sé si existe el concepto como tal. Bueno, es un hace referencia a un concepto teóricamente etnológico que es la etnia semita, concretamente en el siglo XIX, cuando en el mundo y alguno todavía sigue creyendo que en la humanidad hay razas. En la humanidad no hay razas, señores y señoras, no hay razas. La especie humana solo tiene una raza que es Homo sapiens, no tiene más razas. Pero en el siglo XIX, que es un momento donde el conocimiento científico está empezando a explotar, también surgen, digamos, ramas o ideologías pseudocientíficas, no pensemos que somos los únicos, no. En el siglo XXI, que, bueno, empiezan a torcer determinados conceptos para respaldar determinadas ideologías políticas o ideas políticas. Y en este caso, el siglo XIX, surge, pues eso, esa teoría del darwinismo social. El darwinismo... Muy rápidamente, el darwinismo defendía o defiende la teoría del origen de las especies, sí, la evolución, la adaptación, etc. Claro, hubo algunos lumbreras a los que les dio por pensar que si eso ocurría biológicamente y que la raza, que en aquella época básicamente la raza es tener un color de piel diferente, sí, tener una apariencia física diferente, un determinado fenotipo, pues eso es algo, eso es biológico, claro, la apariencia física, el cómo se desarrollan los genes, pues es algo biológico, evidentemente. Sí. Entonces se pensó que igual que ocurría con las especies animales, ocurría con la especie humana. Si había negros, había latinos, había chinos, había arios, había tal, pues significaba que éramos especies distintas y que por tanto las especies entre sí competían para ver quién sobrevivía. Así acabó un tal señor Adolfo, sí, diciendo que la raza aria era la superior, que el resto de razas eran inferiores, que los semitas eran los inferiores de todo y que había que masacrarlos porque eran un peligro para el resto. Y que sí, las razas, igual que el resto de especies, solo sobreviven cuando no se mezclan con otras razas inferiores o débiles porque eso debilita la mezcla. Y eso acaba en el Holocausto, principalmente. Bonito. Pero todo eso nace en el siglo XIX cuando se considera que igual que solo las especies que se adaptan sobreviven, en cuanto a las razas o lo que ellos entendían que eran las razas humanas, iba a ocurrir igual, solo las razas más fuertes, aquellas que se adaptan al medio, que son las más fuertes y se imponen a las otras, sobrevivirán, y las razas débiles están destinadas a la extinción. Y si hay que ayudarles a extinguirse, pues vamos para adelante. Pues muy bien, vale. Está siempre muy bien lo de separar las cosas y además poner unas cosas contra otras con odio, siempre ha salido muy buenas cosas. Claro, entonces, y es curioso porque antes de este siglo XIX el antisemitismo no existe como palabra. El antisemitismo es una palabra que surge en el siglo XIX para diferenciarlo de o digamos, para ampliar lo que venía de antes, porque a los judíos generalmente se les ha odiado prácticamente a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Tiene sus motivos, no digo que sean válidos, pero que también hay que entender el contexto de cada época. Principalmente lo que hay antes del siglo XIX es el antijudaísmo, sí, ¿vale? Pero el antijudaísmo es un concepto que está estrictamente ligado a la religión, no a ningún fenotipo, no a ningún elemento biológico, no a nada de eso. También es verdad que es la época precientífica y por tanto, pues claro, ahí... A ver qué hay, vosotros a qué os dedicáis. Claro, sobre todo porque estamos en una Europa cristiana. Vienen aquí a mezclarse. No, hay muchos elementos, ¿no? El antijudaísmo, que es lo que hay antes del siglo XIX, que después evoluciona hacia el antisemitismo en el siglo XIX y siglo XX, viene pues básicamente por una cuestión religiosa y por varios motivos. Primero, desde el mundo cristiano, tú y yo hemos crecido en colegio cristiano, los judíos fueron los asesinos de Cristo. Claro, a nosotros es verdad que en el colegio nos han dicho, si encontráis a un judío, matadlo,
pero en la Edad Media, en la Edad Moderna, No se tenía tanto tacto. digamos que ya, por decirlo suavemente, lo primero, por lo menos había desconfianza, Sí. ¿vale? Porque se defendía una religión que, bueno, pues defendía la pasión de Cristo. Eran los que habían acabado llevando a Cristo a la cruz y se les odiaba directamente. Segundo, porque eran un pueblo, digamos, hablamos más de religión y por tanto de cultura. Era un pueblo que no tenían una patria, no tenían una tierra, no, digamos, los conceptos nacionales de nación o de país-nación son bastante más modernos, pero en líneas generales las identidades nacionales, eso que empezamos a llamar identidad nacional, sí que se empieza a forjar, sí, dependiendo del lugar, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, y siempre esas identidades nacionales giran en torno a la religión, porque es lo que une a la gente. Pensamos que ahora, bueno, Barcelona la tenemos a 2 horas y media en tren o a 45 minutos en avión, pero en aquella época los distintos puntos, digo por hablar de España, no estaban tan cercanos. Además, España tenía varias identidades políticas, aunque tuvieran los mismos reyes en la Edad Moderna, etc. Pero sí había algo que los unía. No los unía la lengua, no los unía las costumbres, por mucho que el nacionalismo español del XIX haya querido inventar o moldear. Que no se ha hablado siempre en castellano aquí en España, dices. Sí, en Castilla. El castellano puro de todos los lados, ¿no? ¿No? El castellano, evidentemente, sobre todo desde la llegada de los Borbones, claro, se amplía sobre todo a las élites porque interesa tener buenas relaciones con la élite de Madrid. Es que la llegada de los Borbones, canalita para todos. Bueno, gracias. Aquí seguimos. Gracias. Pero claro, en realidad, bueno, de hecho, y un castellano de León y un castellano o un aragonés, pues no hablaban la misma lengua. Claro, claro. Tener que compartir nada. Entonces, cuando empiezan a crearse, a forjarse esos primeros estados nacionales, Francia, España, que no aparece como estado, pero sí como identidad en la Edad Moderna con los reyes católicos y demás, ¿qué es lo que les une? La religión. Claro. Es el nexo alrededor del cual toda esa gente desconocida, que ni se conoce, ni se preocupan los unos por los otros, claro. y además son gobernados por los mismos reyes y practican la misma religión. Aquí vienen las luchas las guerras de religión en Francia, viene la reforma protestante de Lutero en Alemania, bueno, aquí es donde se empieza a liar el pifostio. Pero incluso con eso, los ortodoxos de Oriente, los protestantes, los luteranos, los calvinistas, al final todos esos son cristianos, pero los judíos no son cristianos. Recordemos que la gran diferencia es que los judíos entienden que Jesús no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, ellos siguen esperando el Mesías. Era un máquina, pero... Entonces, al judío ya de por sí, al practicante judío, se le mira como mínimo con desconfianza. Claro. A eso se le añade, son gente que no tiene una tierra propia, no tiene un país como tal, de hecho ese es el origen del sionismo. Eso lo han arreglado luego. Claro, ese es el origen del sionismo de Thomas Herzl, que hablábamos en el episodio, creo recordar, 179. Joder. Que podéis ir a escucharlo. Lo dejaremos en donde esté, está ahí, después de 178. Podéis ir a escucharlo, con el origen del sionismo hasta la fundación del Estado de Israel, y ahí lo retomaremos en algún momento. Y entonces, claro, los judíos no tenían una tierra propia, un país propio, vamos a llamarlo, un reino propio, pero estaban presentes en prácticamente todos, sobre todo en las grandes ciudades, pero en todos los estados. Ellos tejían una red de relaciones familiares y relaciones comerciales, claro. Rutas comerciales, negociaban con musulmanes, negociaban con cristianos, con católicos, con ortodoxos, negociaban con todo el mundo, te daban un papelito para que mi primo no sé quién, que vive en aquella ciudad, te dé el dinero o no sé qué. Sí. Quiero decir, esa era su forma de vida. Pero ellos siempre se negaron a lo que actualmente a los racistas que no quieren parecer racistas dicen no se integran, ¿no? Yeah. ¿Vale? Entonces, ellos vivían en sus barrios, mantenían sus costumbres, sus vestidos, por supuesto sus tradiciones religiosas, su modo de alimentación, etc. Entonces, digamos que siempre han sido vistos dentro de las comunidades no judías, que eran todas prácticamente, no solo las cristianas, por mucho que pensemos que nosotros somos peores que los demás, se les ha visto con cierta desconfianza. Son como polizones, sí, que están aquí, que en caso de necesidad ellos no van a defender esta tierra o esta identidad que se empieza a generar. Sí, porque no tienen un arraigo ahí tampoco. Claro, es como tener, pues eso, polizones, una quinta columna dentro de nuestras ciudades y pueblos, que en un momento dado son los que nos la van a liar. Entiendo que al manejar también dinero y movidas de estas, pues son vistos con peores ojos, porque
a todo el mundo, por lo que sea amigos, siempre quiere tener más dinero. Entonces, si ves a alguien a tu lado teniendo mucho dinero, dices yo, ¿por qué no yo? A mí me pasa constantemente. Hay varias razones de eso. Es verdad que parte de la comunidad judía en estos estados occidentales y orientales son gente que alcanzan posiciones relevantes en la administración y en la economía. Los de la administración principalmente porque son, al contrario de lo que pasaba, bueno, hasta más o menos el siglo XVI, XVII, y aún así, en el mundo cristiano a los niños no se les educa. Se les manda a la iglesia, o sea, de hecho, si vais a cualquier iglesia, por ejemplo, veréis que todas las iglesias tienen la pasión de Cristo, la tienen en imágenes. Sí. Eso se crea porque la inmensa mayoría de gente no sabe leer. Claro. En el mundo judío, es verdad que no es que se aprenda a leer todo, pero se estudian las escrituras, se aprende a leer. Claro. Se aprende a escribir en una gran mayoría de población, especialmente aquella que tiene algo que ver con el mundo religioso. Entonces ellos alcanzan grandes puestos de la administración porque tienen una educación prácticamente todos, sobre todo, repito, en ciudades que no tienen muchísimos cristianos. Sí, sí. Y luego, aparte, porque es verdad que hay familias que con el comercio por un lado y por otro lado con los préstamos se empiezan a enriquecer mucho. Primero, la parte comerciante porque tiene esa capacidad de poder relacionarse con cristianos, con judíos, con ortodoxos, claro. Porque, digamos, no tiene una confrontación directa con ninguno en un mundo donde estamos, pues, las cruzadas y todo esto hace que los musulmanes, la reconquista en España, hace que musulmanes y cristianos no por lo que sea. Y los judíos hacen muchas veces de intermediarios y como digo, tienen estas conexiones familiares entre rutas comerciales que les enriquecen mucho. Y por otro lado, porque por ejemplo en el mundo europeo los cristianos, el Papa les prohíbe expresamente la usura, es decir, el préstamo de dinero con intereses excesivamente elevados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién no tiene esa prohibición? ¿O a quién se la suda lo que diga el Papa? A los judíos. Entonces muchos se convierten en banqueros porque se les deja ese espacio. Ellos no se someten a la autoridad del Papa, no son los reyes, sino es el Papa los que con una autoridad moral prohíbe ese tipo de actividad, y ellos, pues a ellos se les acude, pues acuden, iba a decir, nobles y reyes y reinas que empiezan a pedirles préstamos con intereses muy altos y empiezan a enriquecerse. De hecho, por ejemplo, si vas a la Italia del Renacimiento, verás las grandes joyerías eran judías, los grandes negocios de lujo de seda son judías que las traen con sus redes comerciales, etc. ¿Vale? Claro, ¿eso qué pasa? Que les hace muy apetecibles para los reyes no judíos, es decir, que son todos, porque ellos no tienen un estado como tal. Eso hace que los reyes les utilicen como chivos expiatorios para cuando ocurre cualquier cosa. El culpable siempre es el judío, el polizón. Claro. Y cuando a las coronas, las que fueran, les faltan los dineritis, pues bueno, este es judío, o sea, a este le podemos expoliar que... Sí. Tal, y como viven en sus barrios encerrados, pues es muy fácil, les encerramos en sus barrios, los vamos a llamar guetos. Claro. Y ¿vale? A funcionar. Y si es necesario, pues prender un fuego así están todos más o encerrarles con cadáveres o para que cojan enfermedades o evitar que les llegue el agua o este tipo de cosas, pues se hace, que para eso son judíos, claro. No son cristianos, son gente a la que nosotros no debemos ninguna lealtad. Muy bien. Pero todo siempre estaba relacionado con la religión. No había una cuestión ni biológica, ni fenotípica, ni racial, desde luego, sí. Ni étnica, ni de ningún tipo. Eso llega en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando empiezan los nacionalismos, claro. Como ideología. Sí. Es cuando no es que se cree una identidad nacional. Creo que hemos explicado aquí en algún programa que, sobre todo cuando llega el siglo XIX, hay una gente que en Europa crea los nacionalismos, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte conquista prácticamente toda Europa. Otro máquina. Claro, pero lo hace llevando las ideas de la Revolución Francesa, de libertad, de ciudadanía, de que el pueblo debe participar de las decisiones de gobierno, que los gobernantes deben ser responsables ante el pueblo y no al revés, que los gobernantes, desde luego, no los elige Dios, los elige el pueblo que es gobernado, etc. Y que por tanto el pueblo tiene capacidad de decidir quiénes son sus gobernantes. Sí. Claro, el problema es que eso te lo dice un tío que viene con un ejército y te lo impone por cojones. Claro, dice, bueno, pues hombre, diciéndolo así, claro. Ya lo voy entendiendo, claro. Y entonces es cuando se empiezan a gestar las ideologías nacionalistas que, bueno, vienen de muchas ramas. Repito, que creo que ya hemos hablado de ello en algunos capítulos, cuando hablábamos de la extrema derecha y demás, sobre todo porque son conceptos muy unidos. Y claro, el pueblo judío no entra en esas cuestiones. Porque el pueblo judío, quiero decir, el nacionalismo que empieza como una identidad negativa, es decir,
yo soy español, yo soy belga, yo soy alemán, yo soy ruso, yo soy austriaco. No tengo muy claro qué significan esas cosas. Lo que tengo claro es que no hablo como este señor que me habla con las cejas gagas. Claro, tú te imaginas que todos en la Hombre, guerra llegaban doblaje, todo doblaje, hola, claro. vengo aquí, soy Napoleón, y los ingleses igual, oh, vamos a tomar una taza de té Hombre, aquí. Hablaban todos en castellano, pero claro, con el acento que nos claro, imaginamos. hombre, claro. El Y se ruso, llamaban como en el Asterix, ruso, ¿no? claro, efectivamente, creo Claro, que sí. pinta de cervecix y cosas de... Si lo dices tú, que has estudiado, pues Hombre, claro. para adelante. Entonces, claro, se empieza a crear esa conciencia de que efectivamente la gente que vivimos más o menos en un territorio compartimos ciertos rasgos, entre ellos la religión, Sí. mayoritariamente la lengua, pero que no son lo que nos traen esta gente. Entonces, ¿cómo es posible que este señor me hable de libertad y de que el pueblo elige sus gobernantes? Y viene aquí con pistola. Pero claro, no, nos lo hace, ha echado a nuestros tiranos con un ejército, pero no se ha ido, se ha quedado. O sea, no nos ha preguntado qué queremos. Claro. Entonces se empiezan a generar esas nuevas identidades que ya no son solo nacionales, son identidades nacionalistas. Y hay un momento durante el siglo XIX donde ya no es suficiente con saber que yo no soy francés, o que yo no soy lo que sea, o por ejemplo los húngaros que yo no soy austriaco, o los polacos yo no soy ruso. Hay que definir qué significa ser español, ser francés, ser alemán. Y ahí es cuando empieza el nacionalismo cultural. ¿Qué es lo que nos define, que nos hace diferentes de los demás? ¿Qué es lo que me hace a mí alemán, que me diferencia del polaco o que me diferencia del francés? Y se empieza, digamos, a objetivar, entre comillas, a hacer una lista de qué características hay que cumplir. Pero ya no es solo eso, sino que luego pasa a ser a que ya no solo basta que tú formas parte de un ente nacional, de un cuerpo nacional porque hables una determinada lengua, tengas una determinada religión o compartas unas determinadas tradiciones, historia, como lo quieras, podemos hablar de muchas cosas y se podrían desmontar prácticamente todas ellas. La cuestión está en que el objetivo de todo nacionalismo es convencerte de que formas parte de la mejor nación del mundo, que tu identidad no solo es única, sino que es superior a las demás, porque si no fuera superior a las demás, vamos a buscar mejorar, que sería a través de la mezcla de otras naciones, pero entonces ya dejaríamos de ser lo que somos. Entonces, la cuestión está en que de esto que llamamos nación, solo puede formar parte aquellos que cumplen esas características y además comparto un sentimiento de identidad. Un sentimiento de identidad que te lleva, entre otras cosas, a defender a esta nación cuando consideremos que esta nación está en peligro. ¿Quién, digo por no alargarme más y centrándonos otra vez en el tema, quién pone, o entre otra gente, quién pone en peligro a las naciones? La gente que se considera que aunque cumpla las características, es decir, que aunque haya nacido, digo por ir al caso alemán, aunque haya nacido en Alemania, aunque tenga padres y abuelos alemanes, aunque hable alemán, aunque comparta, se coma sus salchichen y se beba sus cervecen, pero no es alemán porque no ama a la patria alemana, porque su fidelidad, su lealtad está con su cultura judía. Y entonces es uniendo esto con lo que te he contado antes del darwinismo social, donde se introduce que además de la religión, judío ya no es solo la religión, judío es la sangre, basada, repito, en esta teoría falsa, evidentemente, del racismo, digamos, de pensar que somos razas diferentes y que, por tanto, tú no puedes pertenecer, primero porque tu fenotipo me lo dice. Tu nariz de judío, todos cuando pensamos en judío, los narigones, esto es así, tu nariz de judío no coincide con la nariz de los arios alemanes, de los que provienen de la grandiosa raza aria escandinava. Por supuesto. Tu altura, tu forma de vestir, quiero decir, tú podrás ser alemán, podrás hablar alemán, tus padres pueden ser alemanes, pero no eres alemán. Entonces es cuando empieza el antisemitismo. El antisemitismo es el antijudaísmo religioso cultural anterior a la que se le suma la cuestión de la supuesta raza, de la supuesta sangre. Y tú, por mucho que nazcas en Alemania o en Francia, porque en Francia ha habido muchísimo antisemitismo también, en Gran Bretaña, por mucho que hayas nacido allí, si tú desciendes de judíos, tú eres judío. Incluso aunque te conviertas, primero, incluso aunque no practiques tu religión. En Alemania ya en el siglo XIX había muchos descendientes de judíos
que no practicaban la religión judía. Claro. Aunque no la practiques, da igual, porque lo llevas en la sangre. Digamos, se empieza a pensar que en realidad ser judío es como tener un virus dentro. Y tu virus se transmite por tus genes y por tu sangre. Da igual que tú hables alemán, que hayas nacido en Alemania, da igual que no practiques tu religión, da igual que aunque seas judío te metes unas hamburguesas de 3 pares de cojones, me da igual, lo llevas en la sangre. Y ese concepto se va deformando, repito, es unido al polizón ese que te decía que viene desde época muy antigua, desde época romana. Los romanos también se empezaron a zumbar a judíos y a cristianos porque negaban la divinidad de los césares. Claro que, la verdad, Lo que pasa es que los emperadores acabaron asumiendo el cristianismo, pero no el judaísmo. O sea, da igual que tú vengas ya, incluso de que tu familia lleve asentada generaciones en un determinado lugar. Tú lo llevas en la sangre. De hecho, si vemos las leyes de Nuremberg, las leyes racistas de la Alemania nazi, lo que se establece ahí, además con dibujitos, es que tu grado de ciudadanía, tus derechos, dependían de cuánta sangre judía tenías. Joder. Bueno, lo primero que hacen es, para empezar, prohibir el matrimonio entre judío y alemán. Claro. Porque para ellos el judío no es alemán. ¿Entiendes esto? Tiene que haber un estudio familiar también ahí muy grande, es decir, un análisis. Y si no se encuentra, se falsea. Vale, eso es. Pero sí, claro, o sea, para que te hagas una idea, había 5 grados. El alemán puro, es decir, aquel que no, se miraba hasta abuelos, para que lo entendamos, se miraba hasta abuelos. Si tú tenías tus 4 abuelos judíos, daba igual que tú fueras más alemán que Hitler, que ni siquiera era alemán, hay que recordar. Sí. ¿Vale? Daba igual, tú eras judío. Si tú no tenías ningún abuelo alemán, aunque fueras bajito, moreno y con un bigotito así y color oscuro de ojos, que no te parecieras en nada a la grandiosa raza aria escandinava, entonces tú eras alemán. Entonces podías ser ciudadano alemán. Si tú tenías sangre judía, tú no podías ser ciudadano alemán, no podías casarte con mujer alemana, porque tú, recuerda, es algo que se transmite y nosotros queremos una raza pura. Porque cualquier raza inferior que se mezcle con la nuestra, que es la mejor, la debilita. Claro, o sea, no nos queremos mezclar con latinos, que son inferiores, no nos queremos meter con eslavos, que son latinos, que son inferiores. No nos vamos con esos que llevan la semilla de la traición. La Primera Guerra Mundial, cuando acaba en Alemania, se culpa a los judíos de la derrota porque se considera que no han hecho el esfuerzo suficiente para defender a su país. Pero porque la conclusión, que luego desarrollará Hitler, es porque lo llevan en la sangre. Ellos llevan en la sangre que son traidores. Su lealtad no está con su nación. Su lealtad está con su pueblo, que es el judío. Porque no tienen un territorio. Pero por eso te iba a decir que me parece que me resulta un racismo también que entra, un racismo muy científico, podríamos decir, ¿no? Porque necesitas, aunque luego dices que se falseen los papeles o lo que sea, pero al final necesitas ciertas comprobaciones que te lleven a asegurar esos casos que tú pones ahí en esos 5 tipos de razas que... Bueno, digamos que es la argumentación, vamos a llamar teórica, que sostiene una determinada forma de ver el elemento judío, que eso es lo que es el antisemitismo. El antisemitismo es el odio al judío no porque sea un hijo de puta, sino porque es judío. El judío, como tú o como yo, puede ser una bellísima persona o puede ser un hijo de la gran puta. Los hay, a verlos, supongo, no sé. La cuestión es que el antisemita no hace diferenciación. ¿Eres judío? Da igual. Pa'lante. Da igual, aunque no hayas cometido delitos, aunque seas de la nación que quieras que sea, aunque hayas hecho la mili, aunque hayas pagado tus impuestos, da igual. Cuidado las milis, que está ahora muy de moda con el seleccionador. Sí. Se ha quedado un poco atrás. Da igual, aunque tú seas un ciudadano ejemplar, eres judío. Y tú llevas la semilla de la traición dentro. Y si no la has sacado todavía, la sacarás. O sea, si la has sacado, hay razón para exterminarte. Y si no la has sacado, mejor ahora antes de que salga. Con lo que no lo sé, porque esto de hecho, bueno, perdóname. De hecho, la expresión que todos hemos usado con nuestros amigos de eres un judío, ¿eres un judío qué? Eres un judío traidor. Claro, que es algo que viene del antijudaísmo, es decir, que viene de hace siglos,
pero que ahora ya no solo se aplica porque seas un judío de ir a la sinagoga, Claro. sino simplemente porque tienes familia judía, porque Por vienes de serlo. familia judía, porque tienes un candelabro de 7 brazos en tu casa o porque llevas la estrella de David en no sé dónde. Que supongo que con lo que se desconfigura un poco todo esto y tal, entiendo que habría rollos también de, no, es que el otro día me tocó un judío, igual me ha pasado alguno, igual habría movidas de estas. En plan, me ha tocado, igual me convierto en judío, no sé, entiendo. Bueno, uno de los O grandes... me ha caído sangre de judío encima y ahora... Pues seguramente, bueno, de hecho, por ejemplo, a los judíos en la Edad Moderna se les acusaba de matar niños para sus rituales. Por ejemplo, niños cristianos, me refiero. Claro, hombre. Sí, Mejor, una de son los que las, mejor sale una de luego, las cosas de las que más se le acusaba a los judíos, incluso a los conversos, por ejemplo, en países como España o Portugal, en España se les expulsa de Castilla y de Aragón, se les expulsa en 1492. Buen año ese, salió buen año Sí, ese. joder, un Salió año... un año bueno, ¿eh? Macho, parece como ahora que... Como en el 92. El 92 para Sí, sí, España fue un año buenísimo. buenísimo. La Bueno, Expo claro, y sí, es que va unido, Claro, claro. los 92 es. Bueno, Claro. ya no llegamos al próximo. Ya te lo voy diciendo. No tengo... No hay Ni ganas. tengo esperanza, eso te va a decir, Ni ni ganas, ganas ni ganas, tampoco. ni ganas, efectivamente. Que se les acusaba de judaizar, uno de los pecados, de hecho todas las inquisiciones de Europa perseguían incluso a los conversos porque creían que sí, se habían convertido en público, pero que en realidad ellos seguían en secreto, seguían manteniendo sus tradiciones judías y de proselitismo se les acusaba también. Proselitismo es básicamente intentar convertir a gente, a cristianos, a judíos, a musulmanes, a judíos. Pecados que, por supuesto, en la Edad Media y en la Edad Moderna se castigaban con las peores penas porque Claro. no había nada peor que digamos, en un lugar cristiano que viniera un judío a intentar que se convirtiera al judaísmo, de convencerle de que Cristo no era el Hijo de Dios y estas cosas. Claro, claro, que es menuda movida. Claro. Entonces, por ejemplo, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que aunque tiene una definición de trabajo, bueno, tiene sus propias controversias, porque es verdad que, aunque más o menos yo creo que el concepto está claro, o que creo que lo he explicado más o menos claro y más o menos se puede entender, es verdad que los límites son todavía muy difusos. Y si no, que se lo pongan otra vez luego, pues lo Efectivamente, repitan. que se lo pongan a 0,5 de velocidad. Joder, eso es muy bonito, ¿eh? De ver. Como no sé quién vi el otro día, si veis una charla de estas o una reunión de estas de autoayuda o de coaches, no sé qué, y lo pones a 0,5 para hacer una reunión de borrachos. No será el Coopers, el Víctor Coopers. Bueno, el Víctor Cooper va hasta arriba. Que el gafitas este de ricitos también que hace oratoria y tal, no sé cómo se llama. Ah, el bigotillo. Que estuvo el otro día con Willy Rex y con estos haciéndole, y digo, madre mía, esta mezcla, enseñándoles a hablar. Sí, es verdad que además también parecía una persona, ¿no?, como muy centrada en su trabajo y por lo que se acabó yendo con Wolverine Street Es que y acabó soltando unas lindezas que digo, pues, hay bueno. unas mezclas como muy raras últimamente, ¿no? Está, sí, en plan, entre... Wall Street Wolverine, pero Wall Street Wolverine, sí. Entre el tío este que se va a... es que no me acuerdo cómo se llama ninguno. El que se ha ido a Puerto Rico que hacía entrevistas a los terraplanistas. ¿El Luisito Comunica? No, Luisito Comunica. Bueno, Luisito Comunica también, ese es otro. No, uno de aquí español que hacía entrevistas el que sacó al Mickey Mouse y al otro. Bueno, pues ese, que se ha ido a Puerto Rico. Buena fauna, ¿eh? No, es que ha habido temas heavies. El futbolista este, terraplanista también, maravilloso. Ah, bueno, sí que entrenador y dueño no sé de qué equipo del Madrid. Sí, de los Casitas o del Puerta Bonita, uno de esos. Sí, el Puerta Bonita, gran equipo. Pues todo eso es una fauna maravillosa, en fin. Eso no hay anti gente así. No, de anti-estupidez, no sé. Por lo menos no hay palabra todavía. Vale. Bueno, pues esto, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto la define como una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Es decir, ya no se separa la cuestión religiosa, o sea, ya el judaísmo ya no se entiende como una cuestión religiosa, se entiende como una cuestión cultural e incluso étnica, aunque se disfraza de algo racial o de diferencia racial. Una cuestión, no hemos hablado hasta ahora en este episodio de temas delictivos, porque supongo que el antisemitismo tiene también parte de genocidio y
y se podría meter dentro de los delitos de lesa humanidad y todo Bueno, esto. el antisemitismo viene a ser casi más, los meteríamos más en lo que llamamos genéricamente delitos de odio en la actualidad, por ejemplo, en España, aunque el antisemitismo en Pero que concreto... pueden degenerar hacia Ah, otra bueno, cosa. claro, el cómo se manifiesta, claro, el gran genocidio, casi el que le pone nombre es el Holocausto, claro. Claro, una placa, recibe una placa como en YouTube, me han llevado una placa, le han puesto un nombre a este delito, enhorabuena, señor Don Hitler. Bien. Claro. Entonces, decía que cuando en el siglo XIX el antijudaísmo deriva en antisemitismo al incluirle esa cuestión pseudo-biológica, vamos a ponerlo, y que acaba derivando, como te decía antes, en el Holocausto y en otras cosas. Porque de hecho, ya en el siglo XIX ya hay algunos hechos de cierta relevancia en Europa que nos indican que lo que antes era una cuestión religiosa había mutado en algo que además empujaba, con la aportación de los nacionalismos, empujaba a llevar acciones violentas. Porque el antisemita concibe lo judío como, pues eso, como una raza. Como, en cierta manera pues eso, es una forma de racismo más concreta. Por supuesto, una raza o un grupo étnico que, por supuesto, es malvado por naturaleza. Es decir, no es antisemitismo criticar al gobierno de Israel o que ya a un judío que te la ha liado llamarle hijo de puta. Eso no es antisemitismo. Antisemitismo es pensar que los judíos, por el simple hecho de serlo, ya no solo que sean inferiores porque quiero decir los estereotipos o los prejuicios han existido y siguen existiendo. Es una cuestión de que se cree que son malvados. Sí. Es como pensar que todos los migrantes vienen a robar el trabajo, a violar europeas. Son los italianos que vienen a robarnos a las novias en Efectivamente. Verano. ¿Qué te iba a decir? Entiendo que al ser un grupo no mayoritario en los países en los que se establecen, la capacidad de defensa, por lo menos hasta que no se han establecido como un Estado, era mínima por su parte, claro. De hecho, es una de las grandes razones que empujan principalmente a Gran Bretaña y a Estados Unidos a darles un Estado, un lugar donde pudieran sentirse seguros después de lo que había pasado en Europa. Pero tampoco se los pusieron muy cerca, quiero decir. Dijeron, bueno, ¿qué zona elegís? O me entiendo que también por, bueno, tiene causas que ver, históricas. Tiene que ver con esa... Bueno, eso es un punto de conflicto al que volveremos cuando retomemos el conflicto específico entre Palestina, o mejor dicho, entre el mundo árabe e Israel. Sí, porque estrictamente, seamos serios, la razón, el argumento que los judíos toman para defender que es ahí en Palestina donde el Estado judío de Israel debe instalarse, es básicamente que lo dice la Biblia, que digamos que el libro ni jurídico ni histórico es. Claro, claro, claro. Es decir, es una base que no tiene, y de hecho se sigue, lo que pasa es que, a ver, para que un Estado exista tiene que haber dos cosas. Una, que el Estado asuma unas fronteras y una población y los controle, y segundo, que el resto de países le reconozcan como su igual, como un país. Y eso Israel lo tiene. Israel es un país por eso. Se asentó ahí porque el resto de potencias, repito, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, decidieron que iba a ser ahí. Porque los sionistas decidieron que quería ser ahí, porque la Biblia decía que esa era la tierra prometida por Yahvé al pueblo elegido, que son ellos, por supuesto. No hemos leído bien la Biblia, pero hay una página en la que sale un mapa claro. Y por coordenadas Jesús va diciendo tal. Claro. No sé qué. Entonces, lo que pasa es que el gran problema empieza, y repito, no me quiero meter mucho ahí porque ya volveremos, problema que cuando esa población judía se quiere instalar ahí había gente viviendo desde hacía generaciones y generaciones y generaciones. Me disculparé, que aquí, en lo que es la movida de la Biblia, ¿sabes? Dice que vosotros no y nosotros... Claro, entonces, si el argumento que hay detrás es que la Biblia dice que Yahvé, el Antiguo Testamento dice que Yahvé prometió la tierra de Israel, era la tierra prometida a los judíos, pues también dice la Biblia que eso que sería cuando Yahvé mandara al Mesías. Pero bueno, ya... Lo que pasa es que los sionistas han dicho, bueno, vamos acelerando... Claro, ya estamos allí para esperarle ya. Claro, sentados. Y es evidente que después de la masacre que los judíos europeos sufren, se entiende que hay que buscarles un lugar donde ellos se puedan instalar y, digamos, estar seguros en un mundo que, si bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial es mucho más pacífico, empieza el proyecto europeo, etcétera, también es el momento de la Guerra Fría y vete tú a saber cuánto iban a durar otra vez hasta que se les volviera a ver como un elemento... Sí, que es una solución
así, digamos, rápida Claro, una recolocación para no tenerles ahí otra vez igual. Claro, lo que pasa es que esas reivindicaciones del pueblo israelí, sobre todo en lo que tú decías, ¿no? Un Estado que pueda permitir protegerles y vivir, digamos, con cierta seguridad, que yo creo que es un argumento entendible, especialmente si sabes lo que pasó en el Holocausto. Lo que pasa es que, especialmente desde Occidente, nunca hemos entendido que al otro lado también había un pueblo con derechos, claro, sí. Que era el pueblo palestino. Que no se habla. O sea, es decir, Occidente ha sido siempre pro-israelí, Europa tiene buena parte de carga moral, como no puede ser de otra manera, porque sufrieron lo que sufrieron en Europa, pero se nos ha olvidado que hay otro pueblo, que es el palestino, que parece que ellos no tienen derechos y que, por supuesto, debían ceder su tierra o la tierra de sus ancestros a los israelíes sin... y repito, no estoy hablando de guerras ni de violencia, estoy hablando de argumentos jurídicos. Pero bueno, esto lo trataremos cuando volvamos a la guerra. Chachi. Una de las cosas que cambia también en el siglo XIX es que hasta ese momento al judío, ese antijudaísmo, se le combatía principalmente, aunque por supuesto han existido momentos donde se les ha perseguido con violencia. En líneas generales, el mundo europeo es un mundo que al judío se le contenta con convertirle al cristianismo. ¿Vale? Se entiende que si se le obliga o se le convence a convertirse, digamos, entra a formar parte del rebaño bueno, se aparta del rebaño. Hemos conseguido que deje de ser un polizón. Ya no se va a quedar solo con los judíos, se tendrá que mezclar con el resto de cristianos, empezar a comer cerdo y estas cosas. Vale. Claro, la cuestión está en que a partir del siglo XIX, donde es que ya te digo, casi la visión es que el judío es una cucaracha que hay que eliminar. Es una enfermedad que hay que eliminar. Es decir, ya no me vale con que te conviertas. Es más, creo que si te conviertes, me estás intentando engañar. Es lo que te decía antes, ¿no? En secreto, tú en tu casa sigues judaizando, sigues manteniendo tus tradiciones e intentas convertir a otros a tu mundo. Ya no es suficiente con convertirte, ya no me interesa. De hecho, eso aparece ya en el siglo XVI-XVII. Aquí en España, por ejemplo, se tradujo con los llamados cristianos viejos y cristianos nuevos, ¿no? El cristiano nuevo era el converso y siempre se desconfiaba de él. Entre un cristiano viejo y un cristiano nuevo, es decir, quien pudiera demostrar que él venía de familia cristiana, de ancestros, y no que mi abuelo se convirtió y yo soy cristiano, por supuesto, el cristiano nuevo tenía menos derechos, en los juicios su palabra contaba menos o su testimonio valía menos, etcétera, y poco a poco eso fue degenerando. Esto ocurrió en Castilla, cuento el caso de Castilla, pero que ocurrió en toda Europa. Entonces la solución, entre comillas, al problema judío deja de ser durante el siglo XIX la conversión. Eso no es suficiente. Y que la eliminación, digamos, empieza siendo hay que echarlos de aquí, hay que echar al que viene a quitarnos la riqueza. Bueno, no sé si os suena determinado discurso. 8 millones de veces me suena. Claro. Y en un momento dado empieza a surgir la idea de que la solución no es convencerles para echarles porque no se les echa, entre otras cosas por un argumento que podemos entender, que es que esa gente, esos descendientes de judíos también llevaban muchas generaciones en esos lugares. Si se les echa, ¿dónde se les echa? Si es que no hay... Claro, bueno, van rebotando en países. Bueno, eso es lo que ocurre durante toda la Edad Moderna cuando se les va expulsando poco a poco de todos los países. A lo mejor la solución es eliminarlos. O por lo menos concentrarlos en un sitio, que es cuando aparece el fenómeno de los llamados pogromos, que es cuando empiezan los guetos, lo que conocemos como los guetos, se les va encerrando en sitios y cuando tienes suficientes, pues entras y la lías parda. Hasta que empieza a aparecer esa violencia física, primero se les intenta atemorizar, después se les empieza a eliminar, hasta que llega Adolfo y su maquinaria y dice, no es que los tengamos que matar, vamos a hacerlo de manera industrial, o sea, tenemos que matarlos de 2000 en 2000, porque de uno en uno vamos muy despacio y gastamos muchas balas que necesitamos para una guerra, por lo que sea. Ya entiendo. Vale. Por ejemplo, esto me ha parecido interesante porque he estado leyendo y es, por ejemplo, a lo largo, desde el antijudaísmo hasta el antisemitismo, a los judíos se les ha unido con determinadas características, que ya no son los judíos malos, además determinadas características. Por ejemplo, seguro que te suenan porque, vamos, yo creo que en nuestro mundo infanto-juvenil
son ideas que todavía, es verdad que, bueno, cuando surge el conflicto palestino-israelí se abre un poco, pero en general pues nos dan igual los judíos. Es que el judío es avaro, eso Sí. es... Sí, además se representa en películas, en series, es decir, cuando lo ves por ahí. Claro, el judío es avaro, por tanto, lo que hace el avaro, reunir dinero, es el tío Gilito. El Sí. tío Gilito era judío. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando vienen las crisis económicas? Cuando Claro. yo no tengo para llegar a final de mes, pero veo que se ha ¿Qué acumulado tienes que ir mucho, a pedir allí? claro que es lo que comentábamos antes. El judío, pero esto viene desde hace décadas, siglos. Evidentemente a cierto nivel, pero a ver si te suena algo. Los judíos forman una red secreta que gobierna el mundo. Sí. Poderosa, que controla la economía de los distintos países, que controla la política, que controla ya en el siglo XIX, XX los medios de comunicación, Sí, sí. que se apellidan Soros, debe ser, a lo Sí. mejor, y que en realidad pues eso es una amenaza oculta que manipula, que mueve los hilos del mundo, que son los marionetistas del mundo, Sí. y que los gobernantes de los países, por supuesto, están puestos y Exacto, controlados claro, por claro. esta conspiración judía. No sé si te suena algo. Masónica, sí, Digo sí. que parecemos... Sobre todo perro, porque perro. Hombre, es que con ese nombre... Perro. Perro judío, claro. Claro, perro. Parece como que utilizamos, o que ahora mismo están surgiendo argumentos como... no, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Ya, ya. O, por ejemplo, es el de la deslealtad nacional que te decía antes, ¿no? Ese polizón que, por supuesto, nacen a partir de malinterpretaciones, de exageraciones, como ha ocurrido siempre. Aquí, por ejemplo, en el tiempos de las cruzadas, cuando se convence a los cristianos de que hay que reconquistar Jerusalén, la tierra donde vive y nace Cristo, donde vive y muere Cristo, bueno, y también toda la zona de Belén y Palestina, claro, se les dibuja una imagen de lo que son los musulmanes, por supuesto, como a los musulmanes se les dibuja, bueno, los musulmanes, por supuesto, comían niños cristianos, Claro. mataban a todo el mundo, y evidentemente, como en toda aquella época, pues algunas matanzas se hicieron. Ahora creo que somos un poquito más conscientes de posibles bulos que nos puedan meter y que, digamos, un poco más relajados. Bueno. Ya. Pero digo que en esas épocas, al final, el bulista profesional tenía la creatividad abierta a su disposición para decir cualquier cosa, en plan eso. Sí, Comen pero oye, niños, pero el niño lo dejan ahí para comérselo luego. Claro, pero llama la atención de que tú pienses en esa población, por ejemplo, en la Edad Media, estamos hablando de la primera cruzada, es el año 1099. Fíjate. Sí, eso a finales del siglo XI, Estaban ahí. principios del XII. Claro, es gente inculta, analfabeta, cuyo mundo se circunscribe prácticamente A su a casa, la un poco zona más, donde sí. nace y poco más, porque no hay viajes, no hay grandes viajes, no Los hay... cruceros de MSC no existían. Los todavía, cruceros claro. no existen, los AVE tampoco llegan... Había unos cruceros, pero tenías que darle tú al remo. Los AVE ya estaban parados en Claro, aquella época claro. y demás. No existe internet, no tiene los móviles, ni siquiera los periódicos. Vaya, Tampoco hubiera valido qué de nada porque no sorpresa. sabían leer. Claro. O sea, quiero decir que, claro, y su único contacto, digamos, con el mundo exterior, pues en las ciudades, a lo mejor los mentideros y demás, pero que por supuesto pues, es como el teléfono escacharrado. Claro. Y en las zonas rurales, que es donde habitaba la mayor parte de la Los población, Vito Quiles de lo la que le época. dije, claro, Sí. y en las zonas rurales lo que le dijera el cura. Claro. O sea, claro, no tenían tampoco forma. O sea, si a mí el cura me dice, mi cura, el ministro de Dios de mi representante de tal, Dios, me claro. dice Claro que los musulmanes se comen a los niños, coño. Es que Vamos a ver. teniendo claro esa vítola de, joder, soy el representante de Dios aquí, Claro. contra todo, dices, coño, no voy a hacer caso a este señor, joder, Claro. a ver si me van a Claro. comer. Pues, EDATV ponía, algo, yo qué sé. claro. Bueno, claro, pero que llama la atención que en el siglo XXI, con todo eso Sí, más la o verdad que menos subsanado, o por lo menos con las herramientas que están ahí, seguimos creyendo determinadas cosas. Bueno, porque la manipulación es... Hombre, hace poco lo de los perros, ¿no? ¿Dónde era? ¿En Wisconsin? Que No, en comían Haití, se comían a los perros. Los haitianos se comían a los perros y a los gatos. Sí. Pues hombre, sí, los crían para... Bueno, Entonces, bueno, no me voy a meter en las manifestaciones históricas porque más o menos ya me he pasado de ellas, pero Vale. sí que voy a pararme un poco en el siglo XIX. vale. Porque voy a hablarte de alguna conspiración, que eso siempre mola, Las ¿no? conspiraciones siempre están guays, sí. Claro. Por ejemplo, cuando estás... Sobre todo siendo judeo-masónicas, conspiraciones... Bueno, en fin, sí. Entonces, el antisemitismo, por ejemplo, que construye esta figura del judío como un enemigo interno, como alguien malvado, avaro, que conspira... Bueno, esta figura oscura, ¿no? Casi el emperador de Star Wars, un poco, que era judío, estoy convencido de ello. La nariz sí que la tenía un poquillo. Claro, como te decía, no importaba si el judío se había asimilado, quiero decir,
si tuviéramos que hablar de identidades, que es algo también que deberíamos tomarlo con cuidado, pero bueno, en Alemania había un judío podía ser más alemán que judío. Bueno, ya prácticamente no guardaba rasgos de su cultura. Claro. Muy probablemente los judíos los alemanes del siglo XIX, algunos sí, los que sí que practicaran la religión probablemente mantendrían el hebreo, pero muchos alemanos judíos no entenderían nada de hebreo, Claro. probablemente. Pues sí que al final yo entiendo que una de las cosas, no integrarte 100% con el sitio en el que te encuentras, pero para llevar a cabo tus negocios y tal, pues es una cosa que tienes que abrir al contexto en el que te encuentras y el ámbito en el que te encuentras, ¿no? Digo por parte de los judíos, que no se encerrarían demasiado porque al final necesitan negociar con el sitio en el que estás. No, pero para cuestiones comerciales nunca nunca se han cerrado. O sea, si lo que ellos siempre es mantener su cuestión religioso-cultural, bueno, pues quiero decir, en cierta medida, y que se me entienda lo que quiero decir, un poco como el mundo gitano. Perdón, el mundo romaní, que el término gitano ya se va quitando poco a poco. El otro día pusieron un comentario y dije, madre mía, vaya turra con lo que dijiste de los carteles en el campo de concentración. En Sachsenhausen. Sí, y dije, madre mía, una turra de un comentario. ¿Pero era algo interesante o...? Que no sé qué, que ya no significaba eso, y dije, significa, déjame en paz. No, yo simplemente describí una realidad porque estuve en el Que lo campo estaban en quitando, abril, sí. que no, además está guay porque creo que además eso también es educativo. Tenían los textos antiguos y tenían marcado en amarillo lo que van a cambiar, también para explicar por qué se produce el cambio. Es decir, no solo, pues esto lo podían haber quitado uno y podían haberlo cambiado y fuera, sino que también lo marcaban y explicaban por qué el cambio y demás. Bueno, da igual, mundo romaní o gitano, como lo queráis llamar. Es una cultura que sigue manteniendo rasgos propios, que viene desde hace muchas generaciones. Sí. Lo del pañuelo, lo que llamamos las bodas gitanas, el patriarca, este tipo de cosas que son más casi incluso folclóricas, que por supuesto la cultura gitana tiene cosas mucho más profundas, pero a eso me refiero, ¿no? Son un pueblo, por ejemplo, en ese sentido, que sí, se han asentado en un territorio, pero que han mantenido determinadas cuestiones propias que no han querido abandonar, y que eso es básicamente lo que hacían los judíos en la inmensa mayoría de Europa. Ya no tanto en el 19, donde te digo, las identidades nacionales cambian mucho esas cosas. Por eso la cuestión religiosa pierde relativamente cierta importancia o cierta predominancia, porque, como te digo, un alemán judío, un francés judío podían no ir a la sinagoga, pues seguramente no sabría hebreo, hablaría francés, se relacionaría con los demás como un ciudadano más, pero tenía sangre judía. Y un pilar fundamental de esta nueva forma de antisemitismo, y quizá uno de los textos más peligrosos que se han escrito en la historia moderna, no sé si has oído hablar de los protocolos de los sabios de Sion, que ya con ese nombre flipas. Eso está guapo, porque si formas parte de ese grupo ya tienes toda la vida hecha ya. Sabios de Sion. Pues el protocolo de los sabios de Sion es un texto que supuestamente los sabios de Sion, estamos hablando de las más altas instancias judías, religiosas judías, estoy hablando de la antigüedad, pues habían escrito un texto que había sido descubierto casualmente en la Rusia zarista, en Rusia, no estoy hablando tampoco, en la Rusia zarista de principios del siglo XX. Y entonces se supone que esos protocolos eran como unas actas de unas reuniones del antiguo Sanedrín. Esto, todos los que nos hemos criado en esto, el Sanedrín, liderado por Caifás, es el que condena o el que le pide a Poncio Pilato que condena a Cristo y demás. Bueno, pues supuestamente era esa reunión de ancianos judíos, de sabios judíos del antiguo Sanedrín, donde básicamente queda reflejado todo eso. Esa conspiración para dominar el mundo y cómo deben comportarse y cómo se van a tejer las relaciones y las redes para conseguir controlar a los diferentes gobiernos y no sé qué, y la economía y demás. Pero evidentemente era un libro que se escribió, digamos, nosotros que tenemos relación con gente que tiene relación con los mitos de Chulu. Sí. Bueno, pues los mitos de Chulu, su autor, que ahora mismo no me sale, pero me saldrá, bueno, pues hizo muy famoso el nombre de un libro que era el Necronomicon. Y mucha gente cree que el Necronomicon existe, y no existe, es una creación de H.P. Lovecraft, que, bueno, pues que tiene ambientación en el juego y ahí que supuestamente recoge dónde están las deidades y los mitos que tienen relación con su mundo. Igual que el libro de los muertos egipcio, que nunca existió, pero que, bueno, son mitos que, por ejemplo, utilizó La Momia para hacer una gran película de aventuras que nos encantó a todos. Y Imhotep, ahí, pues le encantaba revivir gente con escarabajos. Vale.
pues esto efectivamente fue una falsificación, una creación que se creó específicamente Para risas. para, digamos, ejercer de tenemos la prueba, vamos a por esto. La fake news. Claro. Guau, qué guapo. Claro. Claro, las fake news de la época al final no eran un tweet rápido, sino que tenías que escribir un libro o una movida un poquito más tocha, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora ya no son solo imaginaciones nuestras, tenemos una prueba que dice que es que los judíos tienen ese objetivo. Hay que acabar con ellos. Ya. Pero claro, lo había escrito un señor, por encargo de alguien, suponemos, y bueno, pues es el pretexto, la prueba que falta para poder condenar a alguien, ¿no? Luego, por ejemplo, también te voy a hablar de otro caso, y con esto, bueno, ahora mencionaré algo del Holocausto, que es el caso Dreyfus, no sé si lo has escuchado. Dreyfus, me suena, pero no. A finales del siglo XIX, y ahora viajamos a Francia, no estamos en Alemania, estamos en Francia. Alfred Dreyfus era un oficial del ejército francés, un oficial de artillería de ascendencia judía, que creo que él había nacido en Alsacia, o sea, Sí. Alsacia, bueno, simplemente por colocar históricamente, las regiones actualmente pertenecen a Francia, pero no siempre han pertenecido a Francia, las regiones de Alsacia y Lorena. La Lorena o Lorraine, lo conocemos todo por la Quiche, Lorraine. Sí. Son un nombre guapísimo, o sea, ponerle... Yo estoy abogando últimamente por a cosas y tal, poner el nombre de personas. O sea, me gusta mucho el rollo ese, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, hay mucha gente que, por ejemplo, el cacharro este, la rumba y todo esto, le pone Antonio, le pone esa movida. Sí, y al Satisfyer, creo. Mira que no había pensado en eso, efectivamente, al Satisfyer también, una etiqueta y una movida. Hay Satisfyer, ¿no los has visto que tienen como una pajarita? Que son como... No lo manejo con yo ese emojis? mundo, pero bueno. No, pero eso luego lo miras. No, sí, pues eres folclórico, quiero decir que me podía haber enterado, pero que no lo manejo. Vale, no. pues eso, que me mola mucho. Entonces, que a una zona de Francia se le llame Lorena, pues evidentemente Hombre, claro. los que lo viven en suyo. Lorena serán los A mí me gusta mucho más Lorelais, los lorenos. los lorenios. Los lorenios. Me gusta más esta zona que hay, bueno, ahora es Italia, o puede ser, bueno, que siempre está entre Francia e Italia, que es Saboya, porque siempre me ha gustado Muy mucho. bonito, muy bonito. Y por las risas, ¿no? Hombre, ¡Ah, lo que ha dicho hombre, Saboya! claro. Yo ahora que tengo al niño que tiene 7 años y tal, cualquier cosa, por ejemplo, si dices la palabra, no, es que entran en disputa, no sé qué, ¡guau! Hombre, ¡Ha dicho bueno, PUTA! pues, Es hombre, graciosísimo. es lo suyo. Claro, entonces sí, lo pasamos muy bien. Bueno, pues este Alfred Dreyfus era un oficial de artillería judío del ejército francés, de ascendencia judía, nacido en Alsacia, quiero decir, no había nacido en Belén, ni en Haifa, ni en ninguno de estos O sea, que sitios. si naces en Belén ya tienes todas las papeletas. Bueno, pues en 1894 fue acusado de traición, supuestamente por espiar para Alemania. Y decía esto de Alsacia, porque Alsacia y Lorena, sobre todo desde la guerra franco-prusiana, y por supuesto ha originado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esa pelea que ha habido entre Alemania por esas dos regiones, entre otras cosas porque son dos regiones mineras en aquella época muy importantes económicamente. ¿Qué pasa? Pues es un oficial que se le acusa, se le lleva a juicio y se le condena sin que hubiera pruebas, básicamente, solo con indicios, la cual la mayoría habían sido fabricados, es decir, que estaba claro que no, es que además algunos no tenían coherencia entre sí, para que te hagas una idea, y otros pues no eran lo suficientemente, o sea, por lo que entendemos por un juicio justo, no había pruebas para haberle condenado y aún así se le condenó, entre otras cosas, porque era judío y se le podía condenar. Lo que pasa es que en aquel momento estamos en un momento en el cual Francia y Alemania, Francia ha sido derrotada en 1870 por la recién nacida Alemania de Bismarck, y entonces en Francia empieza a haber un odio muy grande contra Alemania primero, pero contra los judíos también, a quienes se les acusa de haber colaborado con los alemanes para perder la guerra. Claro. Que es exactamente lo mismo que va a hacer Hitler en su Mein Kampf cuando acusa, y no solo Hitler, era una idea extendida bastante grande en Alemania, donde se acusa a los judíos de no haber hecho lo suficiente para evitar la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Porque se les considera eso, son gente extraña, que no va a morir por su patria, que no va a defender su nación, que no va a defender a sus conciudadanos. Por eso se les ve como gente a los que no se les puede dar la nacionalidad, no se les puede dar derechos, no pertenecen a nuestra sociedad, por mucho que hayan nacido aquí, que hablen nuestra lengua, ellos vienen de gente que llevaban esa semilla de la traición. Pero al final es lo fácil también para alimentar la llama en conflictos o para una chispa que incendie y que luego te puedas pelear con el otro, cosas de estas. Claro, la cuestión es que se buscan, entre comillas, excusas o argumentos
para poder impulsar determinada idea que suele conllevar acciones, en muchos casos, trágicas. A Dreyfus se le acabó exculpando después de 10 años en prisión por algo que él no había hecho, simplemente porque había sido judío. Pero eso, por ejemplo, no acabó de resolver el problema. Si miramos la Francia de la Segunda Guerra Mundial, Francia cae muy rápidamente, invadida por Hitler, por los nazis. Llegan a París muy rápidamente y automáticamente Francia se divide en dos partes. El norte va a quedar ocupada por los nazis, pero hay una Francia en el sur que es la que se va a llamar, se van a autodenominar la Francia libre, libre de ocupación, pero que todo el mundo conoce como la Francia de Vichy, porque su capital no puede ser París porque está ocupada, así que se traslada a la ciudad de Vichy. Gran agua con gas. Hombre, muy bonito. Sí, gran agua con gas, mejor ciudad. Sí. Y que va a, por supuesto, va a estar dirigida, evidentemente, Vichy catalán también. Te van a acusar un poquito de. Bueno, Indepe. Claro. Un poquito. Pues será de las pocas cosas que todavía no me han acusado, pero bueno. Decía que la mitad sur de Francia, estrictamente la Francia no ocupada, va a ser un régimen dirigido por el mariscal Pétain. Para que nos hagamos una idea, Pétain es coleguita de Franco, se hacen en Marruecos, se hacen coleguitas. Te digo para que veamos un poco por dónde va el tema. Vale, Pétain, que dirige este régimen colaboracionista con el nazi, todo el mundo dice, joder, Francia, es que en Francia hubo, digamos, reunión y, bueno, persecución de judíos, hubo guetos y se mandaron muchos a Auschwitz y demás. Durante buena parte de la posguerra, se entendía que, claro, eso Francia lo había hecho obligada por los nazis, ¿no? Era para mantener algo de Francia libre, pues había que, digamos, entregar casi el sacrificio, ¿no? El tributo al malvadísimo Hitler. Qué pena. La realidad es que Pétain tampoco había que presionarle mucho, para que veas que había mucho antisemitismo también en Francia. Pétain... Pero no, si los caminos los ponemos nosotros. De hecho Hitler, esto no tiene ningún realismo histórico, yo creo que Hitler en algún momento le digo, para que es que no me da para tanto, coño, no mandes tantos a la vez, porque... No, está demostradísimo que Pétain actuaba por iniciativa propia, evidentemente los nazis estaban encantados, pero no hubo ninguna petición expresa, ninguna presión por parte del régimen nazi. Evidentemente es que Pétain empatizaba ideológicamente con Hitler, estaba de acuerdo en que a los judíos había que masacrarlos, principalmente. Si miramos a España, España no entra en la guerra, pero durante toda la dictadura Franco mantiene un discurso contra los masones, y era la conspiración judeomasónica. Ahí está. La conspiración judeomasónica que pretende controlar el mundo. Está volviendo. Sí, claro, todos los que creen que Soros dirige una conspiración judía mundial, claro, sí, esto es así. Entonces, lo que con esto le quiero decir es que, claro, luego llegamos al holocausto nazi. Trasladamos el escenario a Alemania, pero lo que quiero decir que es que esto, los protocolos de los sabios de Sion, esa falsificación es en Rusia, el caso de Dreyfus es en Francia, los judeomasónicos, quiero decir, no era una cuestión, lo que pasa es que, claro, lo que nos ha llegado, lo más impactante, claro, es que es digamos, el plan, la masacre mayor que ha habido antisemita, claro, fue el holocausto empujado por los nazis alemanes y los nazis o simpatizantes nazis de otros países también, como digo, en el caso de Pétain en Francia, como en el caso de Noruega, quiero decir, no era solo Hitler. Ya. Madre mía, tus dos máquinas. Claro, el holocausto, más que nada, porque además, si te das cuenta, antes he dicho, la solución para ellos a este problema, primero fue la conversión y después ya era la eliminación física. ¿Cómo se llama el holocausto? Que es un proceso también, cuando Hitler llega al poder, enseguida se construye Dachau, primero para los opositores políticos, pero bueno, ya empieza a haber judíos, porque judío es opositor político por naturaleza. Claro. Luego llegan las leyes de Nuremberg, donde se restringen derechos, se eliminan derechos. Los que son judíos con alto grado de sanguinidad pierden la ciudadanía, etcétera. Dejan de poder casarse con mujeres no judías o con no ascendencia judía, no pueden acceder a puestos de la administración, son depurados de sus puestos de trabajo, de profesores, etcétera. Llega la noche de los cristales rotos, en 1938, cuando de manera coordinada las SA pues, empiezan pues eso, a entrar en comercios, en viviendas, en sinagogas, lo empiezan a quemar todo, etcétera, y luego empieza la guerra. Y en la guerra los judíos siempre han sido un problema, pero los judíos son más problema todavía en la guerra, porque al final no dejan de ser
traidores que si no lo han hecho todavía, o no están en campos todavía, pues va a ser un problema. ¿Cómo se llama el plan que es lo que da al holocausto? Lo llamaron la solución final a la cuestión judía. Guapísimo, el nombre para una película, ¿eh? Claro, la solución final a la cuestión judía, que evidentemente era acabar con todos los judíos del mundo. Claro. Bueno, por lo menos con los europeos. Realmente, también luego pensando un poco, los judíos, a ver, no sé si han dado en plan pasos para corroborar lo que todo el mundo pensaba de, oye, vienen por detrás a buscarnos, o de repente ahora, dentro de unos años, ahora sí que era verdad, nos hemos organizado. O sea, realmente no eran un problema extremadamente grande para las naciones donde se asentaban, ¿no? No sé, quiero decir, que no los tenías por ahí asaltando el poder, por ejemplo, o levantándose en contra de las personas que estuviesen al mando. Si lo trasladamos un poco a un entorno que nos pueda resultar más familiar, ¿son la gente que llega en patera un peligro para el país? No parece. Que existirán tensiones, pues que provocarán problemas, algunos de ellos. Claro, eso es evidente. Ocurre cuando dos culturas se encuentran. No es fácil integrarte en determinadas culturas. El contexto del que vienen Claro. y la movida que tiene encima, pues claro. Claro, es como pensar que los españoles que emigraron en los años 60 a otros países, pues es como si los alemanes hubieran dicho, estos españoles vienen a jodernos la vida. Ya. Yo, que por ejemplo, el antiguo conserje de mi cole, y le pregunto mucho, porque él fue uno de los inmigrantes a Alemania, que él está encantado con Alemania y tal, pero decía que a él le trataban con mucho racismo en Alemania. Claro. En Alemania. Y fenotípicamente, claro, fenotípicamente ni siquiera somos demasiado, pero tenemos esas concepciones, esos prejuicios sobre determinados grupos o comunidades que hacen que para mí tú tienes estas características. Luego ya a lo mejor personalmente, porque esto es como, yo soy racista, no soy racista porque tengo un amigo negro. Sí. Bueno, tú eres amigo de esa persona, pero puedes ser igual de racista. Lo que pasa es que al conocer personalmente a esa persona has eliminado el sesgo. Digamos, has dicho, bueno, no cumples esta característica o no cumples este perfil, que más o menos entiendo, pero el resto de negros son unos hijos de puta. Y a veces se consigue que ese negro odia a otros negros también, ¿no? mira los latinos que los latinos que votaron por Trump y que ahora empiezan a llorar porque echan a sus amigos, claro, no, pero es que yo quería que echaran a los otros, pero amiga, pero es que inmigrante ¡hostia! Claro. Que no me he dado cuenta, claro. Entonces, ¿son peligros para los estados? Teóricamente no, salvo que sean salvo que podemos llamar invasión. De hecho, cuando nos presentan ciertos partidos, ciertas tendencias políticas, hablan de la inmigración como una invasión. Hombre, invasión, si nos hubieran invadido. Señor, usted no podría estar diciendo que nos han invadido, se lo hubieran cargado ya, señor. Y están ocupando las casas, todos. A mí la casa me la ocupan los fines de semana. Llévate un inmigrante a tu casa. 2 o 3 veces, sí. Lo que quiero decir es como, no, es que los musulmanes vienen a conquistar Europa. Vamos a ver, hay 2.000 millones de musulmanes. Si los quieren conquistar, no nos van a conquistar, señor. Es que igual están yendo muy poco a poco, ¿sabes? Que lo están haciendo a 0,5, claro. Te van entrando de uno en porque uno. Es un plan a 14 generaciones. Claro. Es en plan, mira, vamos pasando de generación en generación aquí unos protocolos, ¿no? Claro. Para que en el 2200, ahí es cuando hay que hacerlo. Bueno, cuando se hace este plan para expulsar a todos los inmigrantes y a sus hijos y descendientes, tiene un poco de esto, es porque lo que se traslada es que son un peligro porque van a acabar con esa identidad nacional, con ese grupo nacional que está desapareciendo porque nos están invadiendo. A día de hoy, hasta donde yo sé, en España está entre el 14 y el 16% de la población puede ser inmigrante. Me encantan mucho estas encuestas donde se cree, digamos, cuando se encuesta a la gente cree que hay un 40% de población inmigrante. Y la realidad es un 14-16%, de la cual, por cierto, cuando hablamos de la inmigración mala o cuando esta gente habla de la inmigración mala, habla de vamos a decirlo en términos llanos, de moros, de negros a veces y de latinos a veces, pero bueno, en general moros, es lo que nos más preocupa, musulmán sobre todo, ¿no? Sí. La mayor parte de nuestra inmigración es europea. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el alemán de Mallorca que lleva 15 años con su casa allí, que tiene un supermercado que la atiende en alemán, su bar en alemán, es que no tiene ni puta idea de español, pero eso no es un peligro. Que pagó Nibi de puta madre, aquí también te digo. Claro, pero entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, claro, pero eso es como cuando se hablaba de los menas, que yo oí hablar de los menas y parece que iba a salir a la calle, iba a haber una riada de niños por la calle sueltos, ¡ay, que soy un mena! Y al final, no es que en Madrid hay 17, y dice, bueno, chico... No, y bueno,
Pero volvemos, o sea, el problema de la inmigración, la cuestión de la inmigración es una cuestión que prácticamente es irresoluble, porque las migraciones han existido, existen y existirán. Por mucho que haya gente que quiera poner muros y que eso va a evitar toda inmigración. Estaría guapo el señor Abascal. Bueno, hemos escrito una cosa, la solución final a la cuestión de la inmigración. Claro, no se le ha ocurrido a nadie. La cuestión está en que esa cuestión, que por supuesto tiene sus aristas de tensión, pues evidentemente, por ejemplo, en Alcalá de Henares, un supuesto Mena, digo supuesto porque hay algunos Menas que o sea, menor de edad no parece, pero bueno, me refería a eso. Bueno, pues ha hecho una barbaridad. Claro, pues hay choques culturales, si yo esta parte la entiendo. Es un problema, coño, es tan difícil de solucionar que nadie lo ha solucionado nunca. Ni con la solución final a la cuestión judía, ni con otras medidas, ni con muros, ni con verjas. Es muy difícil de solucionar. Ahora bien, de ahí hablar de una invasión, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, una invasión da miedo. Claro. Eso moviliza gente, moviliza ideas, claro. Lo que pasó en Madrid... Y puede llevar a que se tomen determinadas acciones. Claro. Lo que pasó en Madrid hace un mes del aeropuerto, por ejemplo, también era una inversión y ya por lo visto ya no ha pasado. Ya está, ¿no? Por lo que sea. Ya, vale. Claro, pues. ¿Existe entonces el antisemitismo? Claro, después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, parecía ya que ya se había acabado este problema. Ya nadie iba a pensar que los judíos eran un problema. ¿Existe el antisemitismo post-guerra mundial? Sí. Por ejemplo, el negacionismo, lo que llamamos el negacionismo del Holocausto. Decir que el Holocausto no existió, hombre, O sea, fíjate, puedes decir que el Holocausto no existió o que lo que se cuenta es una exageración. Significa que no tienes ni puta idea, porque en eso los nazis llevaban una contabilidad de puta madre. O sea, quiere decir que es ir a las fuentes, pero es que eso te implicaría que te tienes que mover de la silla y leer, a lo mejor, ¿no? Fue una película que grabó el Spielberg. La lista de Schindler. Pero es que es judío, no vale. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, eso es una cuestión que ya de por sí pone en duda el sufrimiento del pueblo judío, por el hecho de ser pueblo judío. Ya me fascinan los que dicen, no, que el Holocausto es una historia inventada por los judíos para hacerse las víctimas. Que eso ya es la hostia. Es que la gente tiene un mundo interior bastante guapo, ¿eh? Y evidentemente, claro, ¿qué hay detrás de esa idea? El odio a lo judío, sí, sí, en general. Porque, bueno, pues hay una parte de la población mundial que sigue pensando que el judío es este conspirador, este polizón, que es así. Si toda esta creatividad se volcase en trabajar, por ejemplo, y en hacer avanzar a la humanidad, estaríamos ya volando. Claro, pero al final tú ten en cuenta que cuando se defienden estas posturas, a veces se hace directamente, pero normalmente se hace más indirectamente. En realidad lo que estás diciendo es, qué pena que fallaron los judíos, coño. Perdón, que fallaron los nazis, que fallaron los nazis. Sí, sí. Claro, ahí sí hay un odio implícito que puede conllevar a acciones que, repito, es odio al judío por hecho de ser judío. Aunque sea una maravillosa persona o un ciudadano ejemplar que no tiene ni un solo delito, no sabe, que paga sus impuestos, que tiene un buen puesto de trabajo, que habla la lengua perfectamente, que incluso que critica a Israel, imagínate. Da igual, eres judío. Por cierto, una de las cosas curiosas es que el antisemitismo normalmente, bueno, lo asociamos a los nazis, al franquismo, a Petén, este tipo de cosas, y por tanto lo asociamos mucho a la extrema derecha, y por supuesto existe así, porque pone en peligro las identidades nacionales, que es uno de los pilares de la extrema derecha, el nacionalismo, pero también hay antisemitismo en la extrema izquierda. Y también se puede ver en algunas críticas que se hacen a Israel en general, por ejemplo, en la cuestión palestina. Porque en esto, y aquí es donde vamos, cómo diferenciamos una crítica que es antisemita de una crítica que no lo es, que es una crítica legítima. ¿A quién se acusa de determinadas acciones? No es lo mismo criticar al gobierno de Israel, que es el responsable de las acciones y de las decisiones que se toman, en concreto, por ejemplo, en la guerra contra Gaza, claro, que al pueblo de Israel, que decir los judíos son todos unos hijos de puta porque quieren matar a los pobres palestinos. Bueno, probablemente el judío que vive en la calle Hilarión Eslava de Madrid o que vive en la Cuarta Avenida pues, se la suda bastante. Sí. Y desde luego hay muchos judíos críticos con su gobierno. Pero cuando tú dices los judíos tal, o Israel como tal, como concepto, porque Israel hay que pensar que es un Estado judío. Cuando decimos Israel tal, a Israel hay que eliminarlo, Israel es el verdadero peligro, Israel, vamos a ver. Claro.
La persona que panadero ahí que está en su casa vendiendo pan, igual. Claro, eso es como viene un decir, poco grande. más que nada porque esa generalización, por supuesto, es antisemita, como decir que todos los moros son unos asesinos y unos violadores en potencia. Pues es exactamente la misma racistada, pero ¿qué pasa? Que, bueno, los judíos o al Estado de Israel, no quiero decir con esa carga de culpa, sino con esa unión, ese vínculo de responsabilidad que tenemos, especialmente en Occidente con ellos, por lo que sufrieron aquí, tenemos, digamos, en general, y esto también es generalizar, nos hace empatizar más con los israelíes que con los moros, o con los, porque aquí se dice moros para decir un musulmán, en general. También es una aproximación incorrecta, pero bueno, que con los palestinos o con los árabes. Porque ellos son más bárbaros todavía. ¿Vale? A lo mejor Israel, a lo mejor en los casos al suave te dice, bueno, es verdad que se han pasado un poco, pero es que los otros son peores. Bueno, pues nada, vamos a hacer unas competiciones. Claro, a ver quién son. Claro, resucitemos a Hitler porque en esa competi Stalin, ¿no? Volvemos a resucitar. Juez, claro. Un reality ahí Podemos resucitar nuestro concurso de dictadores. Joder, está guapísimo. Hay quien fue el mejor de los dictadores, más genocida de todos. Claro, entonces, ¿cómo diferenciamos antisemitismo de lo que no es? Claro, te iba a decir que si una persona, por ejemplo, está escuchando este episodio y no ha llegado hasta esta parte, seguramente nos pueda estar tachando ahora de que apoyáis a Netanyahu, llevándolo un poquito al extremo. Es que estáis apoyando el ataque a Palestina porque habéis dicho que, pobrecitos los judíos, lo que han sufrido a lo largo de toda tal y cual y cual. Bueno, en general sabes que lo que suele decir sí, la gente partimos de esa base, apoya bastante. Inflando. Pero dicho esto, es que hay que diferenciar cuando lo que se culpa o cuando se culpa o se pretende es atacar a un colectivo por el hecho de serlo. Pero bueno, es como decir... Pero entiendo que no todos los judíos viven en Israel, o sea que judío francés... Por supuesto, hay muchos en Estados Unidos, de hecho. Claro. Es verdad que buena parte de la población judía europea que quedó después del Holocausto se fue allí, claro. Porque dijeron, hostia, que... no, otro hombre, claro. Claro. Pero claro que hay judíos en Europa, hay judíos en América, por supuesto, claro que sí. Pero es verdad que muchos acudieron al Estado de Israel cuando este se fundó. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Eso es como pensar que todos los españoles somos iguales, o decir yo no soy homófobo porque tengo un amigo maricón. Maricón, claro, si hablas de maricones quizá te lo tienes que mirar. Sí, a ellos les gusta que le llamen así. Correcto, hecho, claro. Todo porque a lo mejor tú tienes un amigo al que le hace mucha gracia y él dice que no es homosexual, que es maricón. Enhorabuena, él está en su derecho de decir de sí mismo lo que le salga de los cojones. Si a ti te permite llamarle maricón, fantástico, pero ese te lo permite ese, no todo el que es homosexual, si no te importa, José Luis. Bueno, claro, es una de las herramientas que más utiliza Netanyahu es que cuando se hace una crítica es antisemita. Bueno, desde Netanyahu y desde todas las fuerzas pro-israelíes, entendidas estas como pro-sionistas. Y aquí sí me gustaría aclarar porque he tenido la fortuna de ver muchos testimonios a través de Internet, que es lo que tiene tener Internet, de judíos que no están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno. Que estás informado y todo. Fíjate por lo que sea. Madre mía, chicos, que esto... También es verdad que he visto muchas barbaridades de vídeos de israelíes diciendo verdaderas burradas, como por ejemplo me río de los niños, o sea, me parece bien que maten a niños palestinos y además me causa gracia y ves los vídeos de las fuerzas de algunos soldados israelíes y se te ponen los pelos de punta porque entre otras cosas llama la atención en un pueblo que precisamente no hace tanto vivió algo bastante parecido, pero al revés, siendo ellos las víctimas. Y lo que pasa es que decir esto es que eres pro Hamas, pro terrorista y eres antisemita, por supuesto. Claro, aquí la cuestión está, como todos estos términos que venimos hablando en los últimos programas, no es tanto el qué se critica, sino a quién se critica y por qué se critica. Por ejemplo, decir que el Estado de Israel debería desaparecer porque son un peligro para el mundo, ¿puede ser antisemita? Puede serlo, porque estás básicamente diciendo que hay que aniquilar a los judíos, que es una idea que ya se intentó. ¿Qué quiere decir? Si tú dices que el gobierno israelí es un gobierno criminal o que Netanyahu es un criminal de guerra porque manda a bombardear escuelas sabiendo que hay niños, que es una escuela, y que se basa en argumentos falsos, o que no permite llegar la ayuda humanitaria a determinados lugares, o que cuando se concentra la población de Gaza para recoger esa ayuda humanitaria aprovechan para disparar, alguien da esa orden. Yo no puedo culpar de eso ni siquiera a un ciudadano de Tel Aviv, de Jerusalén o de Haifa o de donde sea. La culpa es de quien da esa orden. E incluso podíamos llegar a quien ejecuta esa orden. Bueno, podíamos debatirlo por lo menos.
Pero yo no puedo decir que los judíos son unos asesinos. Ya. Porque es como si alguien dice, pues eso, los españoles son unos vagos, joder, pues a mí me encantaría ser vago, o todos los españoles echan una siesta, pues yo no me echo siesta, Los señor. vascos son unos terroristas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O sí, bueno, estas cosas, o todos los catalanes son independentistas. Bueno, Sí. pues si fueran independentistas ya te aseguro yo que Cataluña sería independiente de hace mucho tiempo, no es Claro, ahora. claro. O España nos roba. España nos roba. Pues no, perdóneme, si yo le he robado, no lo he visto. No lo he visto. Yo no lo he visto. No lo he notado. Ya me podía haber, por lo menos me podía haber llevado lo mío. Igual es que te lo han puesto en la nómina y no te has enterado. Al no, Claro, quiero decir, un... estos mensajes que agrupan a comunidades que además comparten, quiero decir, por ejemplo, se da por hecho que los españoles hablamos español. Bueno, pero quiero decir. El otro día se enfadó una señora de Vox, no sé en dónde, porque en una comisión de la Generalitat o algo así... Bueno, pues, Isabel Díaz Ayuso se levantó de la conferencia de presidentes porque el presidente de Euskadi se le ocurrió decir unas palabras en euskera. Claro. Por ejemplo, y dice, ¿no? Esto no puede ser, hombre, por favor. Claro. ¿Tú crees que estaba esperando ya así puesta? Pero vamos, así en la silla. estaba preparado listos ya, pero vamos. Estaba en la puerta, ¿no? Lo que Así quiero decir apoyada. es que cuando tú acusas a un grupo de determinadas características, es decir, has cogido una imagen prefabricada de un grupo, supuestamente de un grupo humano, y das por eso que todos los miembros de esa comunidad comparten esas características y les atacas por ello, entonces es cuando entramos en racismo, homofobia. Quiero decir, vuelvo a lo mismo, que un homosexual sea un hijo de puta, será un hijo de puta. Mira, es como cuando dicen de Vinicius, por ejemplo, el caso de Vinicius para hablar de racismo. ¿Vinicius es gilipollas? Pues es opinable, es opinable, yo no voy a entrar en eso, pero es opinable y desde luego hace acciones que pueden impulsar a llamarle gilipollas, pero no le llamas gilipollas, le llamas mono. Claro, o puto negro. O puto negro de mierda. Claro. Para afianzar un poquito que más. Es a lo que voy. Claro. ¿Tú puedes decir que Netanyahu lidera un gobierno asesino? Pues lo podrás debatir o no, podrás defenderlo o no, pero con el momento que tú dices que todos los judíos son asesinos, entonces es cuando estamos entrando en otro terreno. Las críticas legítimas son aquellas que son cometidas, son acciones concretas cometidas por gente concreta. Sí. Es así, es como cuando, vuelvo, es que hay muchos casos, al final todo esto es muy general, nos acogemos mucho a esos estereotipos que tenemos. Cuando dicen los españoles, en América, en Hispanoamérica, los españoles se llevaron el oro. Sí, sí. Pues a mí no me ha llegado nada, señora. Porque, claro, mis ancestros, que además lo he investigado, no se movieron de aquí en su puta vida, nena. Tú eso no lo tienes, pero cuando te jubiles... me llega, ¿no? Te va a llegar. La parte de conquista. Del oro que, claro. Llega, ¿no? Vale. Ahí, cuando te jubiles te va a llegar pues, al banco, te va a poner conquista tu parte, un trillonesinavo de lo que tocó. ¿Un trillonesinavo? Te va a tocar un buen trillonesinavo, además. Qué guapo. Ya verás. Pues eso, es como todo. Entonces, claro, cuando tú asignas a un grupo determinadas características y les atacas por ello, y cuando digo les atacas es... no tienes por qué llegar a la acción directa, pero digamos que puede ir implícita. Claro, que tienes ideas de que quieres destrozarles y que no existan, sí, sí. Claro, es decir, cuando se critica, o por ejemplo cuando en algún momento hagamos, porque las haremos, una crítica al gobierno de Israel o a la autoridad palestina, cuando hablemos de este tema, quiero decir, o cuando hagamos una crítica a Hamás, por supuesto, cuando se le hacían a ETA, pues claro, se hace por una acción concreta a alguien concreto. Pero vamos, no sé, a mí en general, porque ya sabes que me la suda lo que digan los demás en general. Pero claro, cuando desde Hispanoamérica se dice los españoles sois todos unos ladrones asesinos, no sé qué, pues mire, señora, creo que lo máximo que he robado fue un bollicao en una tienda cuando era pequeño y no he matado a nadie de momento que yo sepa. Primero, y no sé quién es usted. Claro. Señora, suélteme el brazo, por favor. Pero básicamente cuando se ataca a los españoles por ser asesinos y por ser no sé qué, no sé cuántos, en realidad hay una crítica implícita de sois malos y deberíais desaparecer. Claro. Entonces es ahí cuando se empiezan a traspasar líneas. Y claro, las palabras son solo palabras. Claro, el problema es cuando eso se convierte en acto, eso es evidente. Pero es que si analizamos cualquier caso de acoso, de violencia extrema, de genocidio que han ocurrido, todo siempre empieza en palabras. Es decir, nadie se le ocurre pasar al acto. Es decir, el holocausto no nace porque un día... Claro, un loco de repente sale corriendo y dice, hostia, que me están siguiendo. Claro, porque Hitler, que participó en 3 batallas y le tuvieron que operar y su país perdió, dijo,
los judíos, Tira sí, para allá. hay que matar, Tira hay que para allá. matarlos. Tira para allá, Hay que matarlos, pero no- que no lo digo en broma, ¿eh? ¿Cómo no lo hemos visto antes? Claro. Eso fue unas risas una noche en un bar. Dice, oye, hacemos lo de los judíos esto de tal. Claro. Venga, para adelante, dale, Hitler. Claro. Entonces es como, claro, todo empieza en palabras, todo empieza en ideas y las acciones muchas veces vienen detrás. El holocausto no nace de un día para otro. Te acabo de contar que viene de un antijudaísmo secular que se convierte en un antisemitismo que nace un siglo antes de Hitler, o medio siglo antes de que nazca Hitler siquiera. Claro, el racismo no nace ayer, no nace por vamos a decirlo, el racismo no nace porque un moro viole a una no sé quién, a una blanca, a una blanquita. O el racismo en Estados Unidos no nace porque un día a Martin Luther King dijo, he tenido un sueño, putos negros, ¿sabes? Claro. Qué tío, macho, qué asco. Claro, es que quiero decir, en algún momento se pensaba que los negros eran inferiores y cuando empezaron a exigir derechos, pues hubo gente que dijo, pero que tú eres negro. Si tú vienes de estar ahí en el autobús en unas rejas Claro, apartadas. entonces cuando empiezan a ¿Dónde no sé vas? qué, pues tú que eres blanco, bueno, te trato tal, tú eres negro, pues te voy a meter un par de hostias. O por maricón. Claro. O, quiero decir, cuando se producen esos actos, que evidentemente son actos individuales, es decir, cuando en nuestra época salían de caza los skins, Muy bonito aquello. eran acciones cometidas por unas personas concretas, contra una persona concreta, pero porque lo hacían por una idea que había detrás mucho más global. Que habían cogido ese negro, pues si hubiera sido otro negro, pues lo hubieran dado porque son negros, no porque sea este señor o porque sea el otro. Sí, sí. Entonces, claro, el antisemitismo existe, sí, es una vergüenza para la humanidad, sí, especialmente después del Holocausto, es decir, digamos que el Holocausto, el antisemitismo, es casi en la edad contemporánea lo que más lejos se ha llevado. Es un tipo de ideología de odio que más lejos llegó. Pero sigue existiendo, por supuesto, pero decir que bombardear niños es de ser de hijos de puta no significa que yo quiera que desaparezca el pueblo judío. No es antisemitismo, aunque Netanyahu diga que yo, por criticar esa acción concreta del gobierno de Israel, soy antisemita, igual que tampoco es antisemita decir que tirar misiles el 7 de octubre de 2023 a ciudades israelíes y matar a gente inocente judía, pues es de hijo de puta también. No significa que sea antimusulmán, ni antipalestino, ni nada. Sí. Hay que concentrar las críticas en acciones concretas y en personas o grupos concretos. Pero si tú dices, Israel debe desaparecer, Israel es culpable de, Israel es tal cosa, Israel... Claro, es que estás atacando a todo el pueblo judío. Estás diciendo que son así, deberían desaparecer por ser judíos. Sí. Y ahora, pues porque a nadie se le ocurre, nadie le entra a la cabeza que en algún momento diga China, por ejemplo, pues a tomar por culo, ha tirado bombas ahí, a los judíos a tomar por culo. Pero si no existiera esa idea, nadie lo pensaría. Ya. Y lo mismo pasa con todos los colectivos y minorías que, claro, han ido han sido sufriendo perseguidos, sí. esto. Claro, es un poco la cuestión. Y es un poco a lo que quería yo llegar. Muy bien, oye, pues está guay. Creo que ha quedado bastante claro. Estaba pensando una cosa, ahora según hablábamos, tú que sabes de estas mierdas, ¿tú crees que sabes realmente si, por ejemplo, al igual que ha pasado aquí con el apellido Franco, el apellido Hitler se ha seguido manteniendo en Alemania? Es decir, tú vas allí y te encuentras, o sea, sería lo lógico, ¿no? Al fin y al cabo, no sería el único Adolf Hitler y con eso terminó su estirpe. Es decir, habría Hitlers por ahí y de repente... Pues desconozco, pero Joder, seguramente, pues mira, te lo voy a Gracias. investigar para la próxima, pero Gracias. estoy casi convencido de que es un apellido que igual lo han probablemente quitado. sí que haya desaparecido. Es como colgar la camiseta en la NBA, ¿no? Han dicho, no, este apellido... Por mira. cierto, como muchos apellidos judíos que se intentaron disfrazar para evitar este tipo de ataques y demás. Apellidos que hoy se pueden utilizar normalmente, o apellidos que tú los escuchas y dices, estos son judíos, como los Rothschild, por ejemplo, pero que se han intentado desvincular, muchas veces se modificaban para que parecieran más pues, alemanes o franceses o lo que sea, para evitar un poco la sospecha, precisamente para no traer sobre sí. Es verdad que ahora, desde la creación del Estado de Israel, algunos han ido recuperando, se han vuelto a sus formas originales. No muchos, porque hay que recordar que muchos son apellidos europeizados ya que van a Israel y que se hebreizan, por decirlo de algún medio, se judaizan. Quiero decir, Netanyahu, por ejemplo, el apellido de su padre no es Netanyahu, es un apellido hebraizado por su padre, pero su apellido creo que era, vamos, que si tú lo oyes dices, es polaco. No, es polaco. O sea, Lógico, porque probablemente la ascendencia de Netanyahu venga de los judíos polacos.
pero se cambian muchos apellidos precisamente para cambiar o para esconder, dependiendo de lo que toque. Vamos, te lo voy a investigar. Hombre, a lo mejor seguro habrá un Hitler por ahí, pero vamos, estará un poco escondido. A lo Claro, mejor. en plan, madre mía, qué vida me han dado, que por culpa de mi tatarabuelo. Bueno, en fin. Bueno, pues nada, oye, encantado de, encantado de haberte conocido, gracias. Buen partido. Excelente partido. Para todos los que habéis llegado hasta aquí, vamos a escuchar los métodos de contacto, por favor quedaros. Luego, me has dicho que me ibas a contar una cosa de Donaldo. No hemos hablado de San Diego Buscal y el otro día me acordé de ti viendo el tour, pero no por la parte ciclista. Ahora hablamos. Bueno, venga. Vamos a los métodos de contacto. Ahí están. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, vamos al lío. Empieza Showtime, hoy más Showtime que nunca, ¿vale? Podríamos haber traído unas narices de payaso. Bueno, empiezo yo, te digo por qué me acordé de ti. Por favor. Esta fue, o sea, me acuerdo de ti muchas veces, en muchas ocasiones, pero esto justo además fue algo que no sé si para bien o para mal, porque es un tema que nosotros hemos tocado durante muchos años, ¿vale? Relacionado con Francia y que nos ha tocado la patata en múltiples ocasiones. El otro día del tour pasaron por un pueblo al que nosotros amamos sin haber estado allí, ¿vale? Joder, vaya, ha visto qué historia. Estoy ahora mismo tensísimo. Bueno, el otro día de repente, ¿cómo se llama el retransmisor del tour? Que se me ha ido ahora. Carlos de Andrés. El Carlos de Andrés. Empezó, como el Carlos de Andrés siempre te va diciendo, no, la iglesia, digo, este tío, cultural, chapo, en plan, oye, pues no, es que hay una ermita aquí que de repente, dices, madre mía, Carlos de Andrés. Bueno, pues habló del pueblo de Bergen. ¿Bergen? ¿Se llama Bergen? ¿Bergen? ¿Te suena de algo? Bergen en Noruega. No, Bergen, hay un pueblo que se llama Bergen. Berga, a lo mejor. Puede ser. ¿Te suena de algo de ese pueblo? Hay un campanario en el que tocan música, hay una plaza, hay un puesto de correos. Bueno, pues habló del pueblo donde se rodó. ¡Hombre! Donde se Bienvenidos rodó, al norte. Bienvenidos al norte, sí, ¿vale? Sí. Entonces, yo dije, madre mía, qué bien. Hombre. Carlos de Andrés diciendo gran película, que se hablando de los chetis. Pichula. Y dice, se reían de ellos por cómo hablan, Claro. no sé cuántos, tal. Bien. Y dije, joder, esto es maravilloso porque es una película que nos ha acompañado durante muchos años en nuestra vida, nos ha dado grandes momentos. Pero en ese momento entró Pedro Delgado, claro, a decir cosas. Claro, a molestar, ¿no? Un poco. Yo no sé por qué ese señor sigue estando ahí. Entiendo, ha sido a nivel ciclista una leyenda, entre Pues cuenta comillas, sus chistes. pero tampoco mucha leyenda. Hace sus vídeos, subiendo puertos. El Pericopuerto, todo eso. Ahora tiene un podcast también que entrevista a gente que no es de ciclismo. Bueno, lo tiene Casillas también, que tiene menos gracia que un salmón en la pescadería. Efectivamente. Pues empezó a decir que se había otra película en Italia. Bienvenidos también, al sur, sí. Pero dijo que era en Italia, que se iban a Suecia y se empezó a liar él solo. No, pero esa es otra película. Hay una película que son unos italianos que se van a Suecia a abrir una pizzería, un restaurante italiano, pero que no tiene... O sea, quiero decir que sí, que pretende un poco seguir la parodia del choque cultural y demás, pero que ya no. O sea, Bienvenida al norte es la única. Bienvenidas al sur, la italiana, porque luego hay una francesa, hicieron Bienvenidos al sur, Italia, que es cuando el cartero se va a Marsella. Pero es como esto del juego de calamar, que van a hacer juego de calamar Estados Unidos y no sé qué movidas. Hostia, como Gandía Shore y sí, claro, claro. Sí. Pero, o sea, la única es Bienvenida al norte y Bienvenida al sur, la italiana tiene momentos graciosos, pero no llega al nivel. Sí, no Luego el resto ya no. Me estropeó un poco la experiencia. O sea, la ilusión que me estaba haciendo me la estropeó un poco, ¿sabes? Bueno, sí, porque tiende un poco a intervenir cuando nadie le pregunta, ¿no? Sí. A lo mejor. Y sobre todo porque ahora también llevan a ciclistas. Nos estamos metiendo con Perico, creo que esto es lo más grave que hemos hecho Sí, en mucho tiempo, Cuidado. Podríamos hablar de Indurain también, que
Bueno, la alegría. Como ciclista bien, pero como alegre es lo que te digo, como animador de fiestas, ¿no? No, claro, por eso va Perico. Pero digo porque, yo, ¿eh? Porque yo entiendo que Indurain siempre me comentaban que el corazón le iba como muy lento y tal, claro, Sí. evidentemente, claro. Hombre, decían, está full de ahí de pedalear y creo que son 40, Claro, ¿no? claro, 40 bits por minuto. digo, bueno, pues nada. ¿Le aquí llega la está. sangre? ¿Cómo es Aquí posible? estamos. Sí, pues eso. Entiendo que en las fiestas el corazón y la movida le irá a la misma velocidad, claro. Bueno, se toma un Danacol de esos y ya está. Bueno, pues eso. Estuvo bien No, por pero una parte, pero luego me alegro, estropeó. ya. Pero bueno, me alegro que la parte en la que tú te acuerdas de mí, o sea, por los Claro, chitis, por los los chetis. Sí, vale. Y pichula y... Hablemos de Donaldo. No, es que Ya no le es... hemos nombrado porque siempre tenemos nuestra Sí, cuota de sí. nombramientos. No, es que lo de estar... O sea, yo creo que se le está yendo la pinza tipo Biden, ¿eh? No es que hable todavía con gente que no esté, Sí. pero ya empieza, como cambia de tema, parece más TDAH, o sea, cambia de temas muy rápido, ¿no? El otro día no sé con quién hablaba y empezó a hablar de las molduras del techo. Y dices tú, pero vamos a ver, Donaldo, bueno, no pasa nada. Pobrete. Pero esta noche ha habido algo maravilloso. A ver. Ha recibido la visita, creo que es del presidente o del primer ministro de Liberia. Para quien no lo sepa, Liberia es un país africano, pero que precisamente además ha sido el único país libre desde su creación y llamado así porque estaba formado por... O sea, estaba habitado por esclavos estadounidenses, esclavos negros de origen estadounidense, muchos de ellos, pues eso, lograron liberarse de sus cadenas y de hecho llamaron a su país Liberia por eso. Muy bien. Pero quiero decir, su origen, la inmensa... Bueno, y su lengua oficial es el inglés. Bueno, pues Donaldo le ha dicho al primer ministro que para ser negrito, que habla muy bien inglés. Madre mía. Claro, ha sido un momento un poco incómodo porque... Oh, yeah. Porque es como, claro, es que su lengua oficial es inglés porque sus ascendentes son esclavos americanos, negros y demás. Pero bueno, sobre Vale. todo para ser negrito, para ser, sí, le ha dicho algo así. Madre mía. Es como, bueno, pues nada, esto es el nivel, amigos. Joder. Pobre Y que digo hombre, yo, no ha macho. habido nadie en su gabinete que le ha dicho, Donaldo, Claro que le pasen una escaleta. o de que este se lo señor cuenten, ¿saben? En un TikTok, porque no creo que pueda prestar Claro. mucha atención a otra cosa. En Digo su que el red otro día social puedo hablar está. del techo. En su red social esta que tiene, esa que cuenta cosas, él. Una tiene ella muy hecha. Sí, no ¿cómo sé se qué, llama? True, la verdad, sí, no sé qué. Truth o Truth Social o algo Sí, así. Social True, sí, algo así. Pues nada, que sepamos que en Liberia se habla para ser negritos, hablan bastante bien inglés por lo visto. ¿En qué academia estudia usted, no? Porque... Que esto, no, pero no, o sea, yo he visto, o juraría haber visto varios vídeos tipo de estos reels de Instagram o demás, donde pues eso, a gente con rasgos chinos que han nacido aquí ya. Oye, para ser chino hablas español. He nacido en Mojácar, señora. Claro, con acento andaluz que flipas. Claro, Claro. pues esto es igual, es como, para ser negrito habla muy bien inglés. Claro, que en mi país somos de ascendencia estadounidense y la lengua oficial es el inglés, señor. Iñaki Williams, por ejemplo, Nico Williams. Para ser negritos hablan muy bien castellano, ¿no? La verdad que sí. Me sorprende a mí. E incluso a lo mejor hablan algo de euskera, cuidado. Sí, claro. El otro día les he visto yo en un vídeo. Ay, pobre Donaldo. No hemos hablado tampoco mucho de San Diego Buscal, que, ojito, también está... Se están viniendo un poquito arriba también, pero entre él y Rufián. O sea, Rufián lo estoy viendo muy arriba, que lo comentábamos Es un que poquito yo antes. ahora mismo, Rufián está premium ahora mismo, ¿eh? ¿Tú crees que...? Está top, está en su momento culmen. Yo creo que la próxima jugada... Sus conversaciones con Vito Quiles la han ascendido bastante, ¿eh? Es que yo creo que la próxima jugada de Rufián va a ser contratar o crear un personaje igual que Vito Quiles, pero orientado un poquito más a la izquierda. O bueno, vista la tendencia últimamente, a lo mejor crean un podcast los dos. Joder, sería canela en rama, ¿eh? Claro, y de vez en cuando llevan a Ayuso, de vez en cuando llevan a, yo qué sé, a Junqueras. ¿no? Es que además, o sea, los episodios entre Vito Quiles y Rufián son desde que salen del Congreso hasta el edificio enfrente, que no sé muy bien lo que es. Pues No, bueno, parece que se mete, o a lo mejor van a una zona, sí, a un bar, que haya por sí, básicamente casi seguro que van a un bar. Eso, pues eso. Entonces duran 30 segundos, pero son canela. Hombre. Gabriel Rufián ha dicho que se prepara esas intervenciones, yo creo que incluso mucho más que las intervenciones en el Congreso. Hombre, de todas maneras, el otro día, la última que he visto, saliendo, debía ser por la tarde, y claro, cuando subes desde el Congreso hacia, digamos, hacia Sol, Sí. te da el sol en la jeta. Claro. Y le dijo, Vito que le dijo, ¿no le parece curioso que usted y yo cara estamos al aquí sol. cara al sol? Dice, "A ti te Y gusta le digo, más que-". hombre, tú estás más cómodo que yo. Sí. No, pero mola, se tiran ahí lanzadas, pero con gracia, que, bueno, tiene más gracia Rufián que el otro, pero bueno, el otro bien las acepta también Claro, y tal, claro. o sea que... ¿Y qué te Le han parece? echado del Congreso, ¿eh? ¿Ha visto ya? Sí, ya no les van a sí. querer más. Ah, no, sí, estaban hablando el otro día que estaba arriba, sí, bueno, pues nada, pobrecito. Oye, si un día se quiere venir aquí a hablar con nosotros. Pues lo que nos quedaba ya, ¿no? Madre mía, qué desastre.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué te ha parecido las apariciones de Ansar y de M. Rajoy, supuestamente, No. en el Congreso? Pues otra cosa, juraría que Rajoy dejó una de las suyas, pero que ahora mismo no recuerdo. Lo que no sé, la que ha sido menos comentada, pero que habría que hacer un episodio solo para analizar la intervención es de Bea Fanjul, no sé si sabes quién Sí, es. sé quién es. La líder de Nuevas Generaciones Sí, Madrid. sí, la vi. O sea, no sé, bueno... La que salió borrachilla sí, ya, sí, ya salió. diciéndole a Carromero no me atropelles. Sí. Bueno, pues de esas cosas. O He sea, visto a Ayuso, que más o no sé si menos. es un fake o no, pero también Ayuso un poquito tocaeta. Se habría tomado unas cañas en Madrid que le gustan Las mucho, creo. cañitas, y aquí sobre... Señora, relaje Claro. un poco, claro. Bueno, sí, viva la... Lo que pasa es que a uno le gustan más unas drogas y a otros otras y no pasa nada. Bueno, pues nada. A lo mejor es que deberíamos hablar de drogas un poco más ¿Crees que vendría libremente. en el pack que te entregan al entrar al congreso este del PP? Venía ciertos, presuntamente... Sí, con esta moda que hay en los últimos años, ¿no? De las bodas, entregas este kit digo... No, sí. ¿Qué Bueno, kit? tú no lo hiciste. Bueno, a ver, en muchos sitios. De hecho, juraría, por ejemplo, Dudy y Lucía lo hicieron, mi hermano sé que lo hizo. En muchas bodas de las últimas que he ido te entregan como un kit anti-resaca. ¿Ah, sí? Pues sí, que te meten un ibuprofeno. ibuprofeno, unas tiritas, bueno, por si acaso se te desvía la noche, o sea, que así como Sí. a modo gracioso. Ah, mira. Un chicle para el aliento, ¿Crees esta cosa. que Pues creo que a lo mejor en el PP había de eso. Había algún kit, Y un, en general. y un volquete luego a la salida para... Pero vamos, que seguramente en el del PSOE también... Porque ahora que están empezando a salir y tal... Bueno, sí, ya hemos llegado a que el suegro de perro tenía saunas gays. Yo qué sé. O sea, te juro que yo creo que los guionistas de ese dicen, es que no me da tiempo a meter tantas Claro, cosas. O sea, no, le llaman, oye, que nos llaman otra vez del PP, no sé qué, dice, oye, ¿podéis meternos algo del suegro, una sauna gay o algo? Pero chico, ¿cómo lo encajamos eso? Mete ahí, sauna gay, venga, para adelante. Por cierto, maravilla de noticia, te cuidado también. ¿Qué ha pasado? En la Comunitat Valenciana, Sí. Mazón va a tener rival en el próximo congreso, que es Camps, que quiere volver a liderar el PP, el de los trajes. Sí. Vamos. Ese no estaba en la cárcel. No, hombre, pero ya ha salido y ya vuelve. Ha dicho que qué mayor expresión de lealtad con su partido que haberse mantenido callado 15 años. A lo mejor ese señor debe saber algo y ha dicho que ahora quiere liderar el PP de Valencia otra vez. Hombre, sería más giro que volviese Rita, pero ahí por lo que sea... Bueno, a lo mejor esa es la sorpresa. Es que no hay que develarlo todo, hay Molaría. que guardarse sorpresas. Como cuando digo yo. Florentino fichó a Figo, ¿no? Y de, Claro. repente, y de repente viene Rita. Claro, pues Mazón ahí. Yo, mira, yo me he hecho a un lado, me voy al ventorro. No creo yo que se eche a un lado, ¿eh? Pues si no se ha echado ya, pues que se va a echar a un lado. Qué Pero fantasía. cuidado ese congreso del PP de Valencia. Pero pues, ojalá vuelvan eso, los grandes... O sea, Hombre, Felipe un Zaplana, González, Felipe González al por PSOE. supuesto, un rato, ¿qué coño? Que vuelva. Rato. M. Rajoy con Sean, Álvarez Casco, los grandes. Claro. Los grandes. Paje. Alfonso Guerra. Paje dando un saltito un poquito hacia este lado, ¿no? Bueno, no, porque se quedaría con Felipe. O sea, Que ya le dijo también Rufián eso, que si le hacían un hueco en la bancada del PP a Paje, pues lo que fuera, ¿no? Está un poquito también... bueno, no me quiero meter en esos asuntos. Vale, bueno. A mí me mola mucho porque el nombre de Paje, pues, es como Page, ¿no? Es como... Bueno, puede llevar oro, incienso y mirra. Bueno. Puede, ¿no? Efectivamente, los pajes. Bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Si no quieres añadir nada más, no hay ninguna noticia de Melody, que a mí eso es una cosa que me ¿No ha habido congratula. problemas esta semana? No, en principio no. Están, ojo, tenemos que plantearnos una cosa, tú y yo. No, pero habrá ido a la Semana del Orgullo a algún lado. No, creo que no. No, yo no lo he visto. Madre No lo mía, he visto. madre mía. No lo he visto. O afrenta. No lo he visto. Mira, está entrando el gato, además, porque igual quiere entrar en plano para cerrar. Sí, hombre. Ven aquí. ¿Qué te iba a decir? Se me ha olvidado lo que te iba a decir. ¿Qué estábamos hablando? Me has dicho algo de Melody. Sí, una cosa que nos tenemos que plantear tú y yo. Presentarnos a Eurovisión. No, están empezando los castings de Operación Triunfo 2025. Bueno. Hay que echarle un vistazo. ¿Pero qué quieres? ¿Que vamos a hacer reportajes? No, porque a veces... ¿Un dúo? A veces lo hemos seguido. No, o sea, ya están elegidos. Los que van ya están. Si vamos a hacer un seguimiento o no... Está en Prime, claro. Entonces, Yo tengo Prime, no hay problema. Sí, pero es más difícil de ver porque... Bueno, tampoco es difícil de ver porque tú le pones, le das al play y funciona, efectivamente. Claro. Más. Es no, más no difícil, claro. Quiero decir, no era Entiendo. como antiguamente que tenías que estar el día a Entiendo, la hora. entiendo. Que ahora te lo puedes poner cuando se haga el forro. Entiendo que lo que he dicho, la verdad es que no tiene mucho sentido. Sí, gracias. No pasa nada. No, pero es en directo, o sea... Bueno, pero luego lo podrás ver después, no a posteriori. Creador de Por podcast... eso, creo que por creador eso de se llama podcast. plataforma de streaming. Porque ahora no nos están viendo en directo. Puede ser que ahora... A lo mejor.
No, esto si no nos están escuchando y viendo ahora Claro, ya no se se ve nunca acabó, más. no se puede hacer Claro, más. claro, Vale. lo sé. Bueno, pues nos lo vamos a plantear. Le voy a echar un vistazo. ¿Pero cuándo empieza eso? No lo sé, ahora estaban cerrando los ¿Para castings. septiembre? ¿Octubre? Pero también lo que he visto es que, claro, al llevarlo a Dinero Prime... para programarme. Sí, yo creo que sí, septiembre. Al llevarlo a Prime, ha perdido mucho como programa. Es decir, por ejemplo, ahora los casting finales los hacen ahí en un hotelucho. Es como que antes era todo, ahí venga, para los castings, el estadio de no sé qué. Ahora, claro, lo que es la ¿Y la quién lo va a panoja. volver a presentar Chenoa? Sí, creo que sí. Sí. Es que ¿No no... te cuadra Chenoa? Es que después de Carlos Lozano y Jesús Vázquez ya era Y difícil. te puedo decir que O, de- están... o del que está en pasapalabra, que no me acuerdo cómo se llama, el Leal, Roberto Leal. Roberto Leal. Están de jurado Guille Milky Way, que a mí no te creas que me cae muy bien. Ah, pues a mí sí me cae ¿Sí? bien, sí. Y otras 2 o 3 personas que no me acuerdo quién son, solo me acuerdo de él. Joder, lo que sería un puntazo y que sí que lo vería ya, pero vamos, ese sí que lo vería en directo si volviera Risto, por ejemplo, Claro. al jurado. Pero Risto, por lo que sea, Ya, por lo que sea, está en no... otras cosas, ¿no? Ya. Ahí con Ah. el Chester. Y que se ha hecho otra novia, que por lo que sea también le saca 20 años. Bueno, es que llegamos a una edad que ya se te quiere Cada uno echar que tiene novia, sus claro. gustos, claro. Bien. Bueno, pues nada, después de estas narrativas a las que os hemos llevado, y si alguno quiere seguir con nosotros Operación Triunfo, pues le animamos desde aquí que, bueno, Será parte integral de nuestros que cada uno haga lo que quiera. shows del final. Efectivamente. Gracias por seguirnos como siempre, gracias por vernos y por aguantar viéndonos si nos habéis visto, por supuesto. Podéis dejar vuestro like en cualquiera de las plataformas. Yo creo, si te lo digo, también esto lo dejamos para los cafeteros, porque aquí no ha llegado nadie, que si nos podéis dejar todo en Spotify, va a ser mi punto de donde voy a centrar todo mi poderío productivo Punto de reunión. en este año, ¿vale? Spotify. Por lo que sea, porque tiene más nombre. Spotify, tú dices Spotify y dices, joder, Hombre. Spotify, ¿no? No, claro. digo. Si dices Bueno. Spotify, dices Spotify. O sea, eso que- es inapelable. Efectivamente. A No, veces pero hay sí, que claro, caer. dices Evox. ¿Es Ups, Evox? ¿Es no, iVox? No, ahí hay cuidado. Spotify. Pero iVox tiene una larga trayectoria aquí en España, en el mundo del podcast. Te habían tenido una nalga trayectoria. Digo, Tiene una nalga, bueno, pero Spreaker. bueno. Lo respetamos por cuestiones Respetamos, internas, lo pero respetamos. vamos. Pero vamos. Bueno, pues nada, en Spotify. Así que nada, Ahora en los Android le das a la aplicación de podcast y te lleva al YouTube Premium ese raro. claro, es que YouTube también se está volcando mucho en el podcast. Ya, no, sí. Bueno, pues que venga dinero, que entre el dinero y ya lo vamos Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Recordemos que es el 198, cafeteros. Nos podéis seguir mandando propuestas para el 200. Eso te iba a decir, seguimos con la incógnita. No se sabemos qué sabe. pasará. No se sabe. No No se sabe. Si Perro Sánchez tuviera libre algún día, nosotros le invitamos aquí. Está muy desmejorado, ¿eh? ¿Sí? Joder. Joder, Le han salido mazo canas, ya se le va marcando aquí. yo siempre pienso, alguno se tiene que ir el pirolo y según está ahí en el Congreso hablando, o ponerse a llorar o decir, hombre, ya cojones y tirar el micrófono. o Se algo sienten así. coño, a lo mejor, puede Eso, decir. ¿sí? A lo mejor. Pregunta clave. O puede decir también. Hasta los huevos. Claro, mira, me tenéis hasta los testículos gordos y los pone encima de la mesa, por ejemplo. Quiero ¿no? decir, se pueden decir muchas cosas. Miguel Tellado, le se- veo, ahora que está más top, le veo. No, y no me acuerdo el apellido bueno, la nueva Sí. vicesecretaria. Son dos Ha personas- cogido a las negociadoras, a las Efectivamente, a las me dijo diplomáticas. La persona que, bueno, se puede Y a hablar con Cayetana, ellas. y a Cayetana. Se puede hablar con ellos y entran en cualquier tipo de discusión de manera amable, empática. Sí, moderadas. Si se pudieran, incluso yo desde aquí propongo para el nuevo año político que se pudieran tirar cosas de goma espuma, por ejemplo. Que tuvieses un número O limitado. tomates. Bueno, no. No, cosas de goma espuma. Un número limitado de cosas que pudieses tirar. Por ejemplo, en cada sesión del Congreso, a cada parlamentario que le den 3 bolitas de goma espuma. Y entonces, que tú las puedas tirar cuando quieras. Yo, por ejemplo, propondría que debajo de cada asiento se abra un hueco. Ujú. Y entonces cada Ahora formación política ahora tiene caigo. tiene para darle a 3 botones para que 3 se desaparezcan de la reunión. Guapísimo, guapísimo. Todo esto, o que la presidenta del gobierno pueda dar calambrazos a algunas sillas. Sería Que se calle, señor fácil, Tellado. ¿eh? Ahí. Claro. Oh, le llamo al orden. Segunda vez, pum, calambrazo. Buah. Claro. O que cuando haya mucho jaleo, pues se apaguen las luces, por ejemplo. O que- Y cuando se vuelvan a encender, quien no esté en su sitio se le expulsa. Y a ver, también ¿Sabes? te digo, mira, lo de centrar los partidos políticos por grupos en asientos,
me parece algo ya muy anticuado. Deberían mezclarse. Claro, sí. ahora en los Como colegios, mezclamos a los niños, claro. en los colegios se mezclan a los Claro. niños y dicen, no, venga, tú contigo, tal, no sé qué. Por sorteo. Claro, todos los días, ¿dónde Por me sorteo. tocará? Y ahí, guau, no sé qué. Claro, imagínate, pues eso, que le toca a Bascal Los de entre... Bildu. San Claro, Diego ahí, San Diego claro. un poquito, se le vería un poquito incómodo. Que ¿no? claro, tú imagínate, uno de Bildu, Abascal, Rufián, Sí. al otro lado, para tenerlo claro, así rodeado, y al lado de Rufián, Vito Quiles, que se presentará en breve, Claro. o el de de se la acabó la fiesta. fiesta. Sí, que Alvise. Alvise, Es que que se no ponga. nos acordamos ni del Claro, nombre. Claro. Joder, sí que va a ser un circus, ¿eh? Y Jordi Wild también, que se presente por... Ya qué sé. Claro. Y O vale. Tellado al lado de Perro, por ejemplo. Y que se hable hacia la cara, ¿qué? Y Claro. empujones, ¿qué? Claro. Pero así sin tocarse. No me toque, ¿qué? Hombre, tampoco hay tanto espacio, ¿eh? Efectivamente. ¿Has estado en el Congreso alguna vez? No, en Pues no hay persona. tanto espacio, o sea... Es que es de esas cosas que luego dentro parece más pequeño de lo que se ve en televisión, entiendo. No, es que es bastante, es que es pequeño, de hecho. Claro. De hecho, por eso algunos están detrás de las columnas. Pues Por eso algunos se van, ¿no? De los plenos, como Buscal, para dejar espacio a... claro, Ortega sí, Smith, en por realidad es ejemplo. para dar aire. Eso y que hay whisky a buen precio, creo. Hombre, es que ¿quién aguanta un pleno sin meterse 2 o 3 pelotis por la mañana? Vamos. Es que, vamos. Y una raya. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado presuntamente. Si dice presuntamente, esto vale. Hashtag control antidrogas y alcohol en el Congreso. Y que diga, pues eso, sale tarde, no sé qué. No, he salido más tarde porque me ha tocado Claro. control antidoping, Claro, por ejemplo. como Mbappé. Nos vemos en el próximo episodio, que será el 198. Repito, por favor, a los fieles, estad atentos para el 200. Ayúdennos, por favor, para seguir adelante con esto, con esta farsa. Y nos vemos próximamente. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Adiós. Besete.